Bien, compañeros, tengan buenos días con todos. Bienvenidos a todos. Gracias por estar hoy día, domingo. Vamos a iniciar la resolución de preguntas del banqueo de psiquiatría, la unidad 8 del proyecto PREENAM. Tenemos con nosotros a la doctora Ana María Nayeli Lazo Ramos. Ella es médico cirujano egresada de nuestra casa de estudios, la Universidad Nacional Federico Villarreal. Es psiquiatra egresado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Además, trabaja en el programa de psiquiatría en atención domiciliaria adulto mayor de salud. Asimismo, es docente de la Universidad Científica del Sur, docente de la Universidad Cayetano Heredia y psicoterapeuta dialéctico-conductual. Doctora, le doy el paso, puede compartir su pantalla y podemos empezar. Perfecto, muy bien, muchas gracias, Albeniz, muchas gracias. Doctores, primero, bueno, yo sé que son de repente muy poquitos el día de hoy. Las disculpas del caso en relación a lo de ayer. Ayer no pude, tuve una emergencia de verdad con una paciente que no pensé que me iba a demorar tanto y bueno, no pude, pero bueno, agradezco mucho que se hayan unido un domingo porque sé que es difícil, un domingo para todos. Lo vamos a hacer rápido, lo vamos a hacer dinámico, vamos a hacer solo las preguntas en realidad. Yo sí les voy a ir presentando algunos cuadros, vamos a ir haciendo algunos apuntes conforme vayamos avanzando. Y bueno, el banqueo es básicamente lo que me dio su colega, el doctor Albeniz, la primera parte, que son 25 preguntas, y luego la segunda parte, que también son 25 preguntas, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar, ¿ya? Voy a compartir mi pantalla. Ahora, si hay preguntas o algo, si desean, abren su audio y me interrumpen en ese momento, si no, al final, como ustedes lo deseen, ¿ya? Mm, Muy bien. Ya. Denme un momentito, por favor.
Dios Doctora, mío, ya. está Ahora sí se me medio escucha. apagado, creo. Sí, he estado con el micro apagado, se está hablando como 5 minutos, creo. Ya, doctores, ahora sí ya. Ay, 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 Dios mío. Sí se me escucha bien, Albeniz, ¿no? Ahora sí. Sí, doctora. Ya, perfecto. Ya, entonces, vamos a comenzar. Entonces, ya. Ah, ya. He visto haciendo todavía anotaciones, doctores. Ya, a ver. Sí se me escucha nuevamente. Sí están viendo mi pantalla y se me escucha, ¿no? Sí, doctora. Perfecto, muy bien, ya ahora sí, ya. Entonces, lo que les decía es que de cara a una pregunta de psiquiatría, como lo vamos a hacer en estas 25 primeras preguntas, es de atrás hacia adelante. O sea, vamos a ver las respuestas y vamos a ver, ya, no sé absolutamente nada de psiquiatría, no he estudiado nada, no tuve tiempo, etcétera, ya, no me acuerdo. Pero voy a ir viendo qué indicios me da para ver si es que es una respuesta o no. Ya para la segunda parte, sí ya vamos a hacer caso y pregunta porque vamos a estar un poquito más en onda, digamos, ¿ya? Entonces, comencemos. Adolescente quien luego de la pérdida de su madre, ya, hay un evento importante. En psiquiatría tienen que ver, doctores, dos cosas. Toda pregunta de psiquiatría, esta es una pregunta, digamos, de un trastorno afectivo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de trastornos afectivos en la parte de psiquiatría, tenemos que ver dos cosas importantes. Primero, que tenemos que ver la sintomatología, ¿no? O sea, los síntomas, ¿no? ¿Qué síntomas tiene? Tiene tristeza, desánimo, desgano, ya. Y los eventos importantes, ¿no? Y dentro de los eventos importantes, por ejemplo, tiene la pérdida de su madre. Ya, pérdida de su madre, podría haber un duelo, ¿no? Por ahí me ponen duelo, no, ya, pero más o menos puedo ir por ahí, ya. Puedo ir por el lado de tristeza, ¿no? Queda con sentimientos de culpa. ¿Qué son sentimientos de culpa? Son síntomas de la parte de depresión. No puede dormir, se ha aislado. ¿Cuál de los siguientes riesgos con más frecuencia tiene el paciente? Empecemos por atrás. Drogas. ¿Drogas podría tener? ¿Nos habla algo de drogas? No, no nos habla nada de drogas, no nos habla nada, digamos, de ninguna situación de consumo de sustancias, no nos habla absolutamente nada de eso. Entonces, por lo que se ha aislado. Sí, por las drogas se aíslan. Vamos a ver más adelante dentro de las preguntas de drogas, ¿no? Que tenemos los alucinógenos, los simpaticolíticos, los simpaticomiméticos. En este caso, no nos habla nada de eso. Psicosis, sí. Psicosis se ha aislado. Ya, si se ha aislado, puede estar psicótico. Por supuesto que sí, ¿no? Entonces, de cara a las psicosis o lo que son, o lo que conocemos como esquizofrenia, doctores, algo que es muy importante y que se repite muchísimo en ENAM son los tiempos. En psiquiatría tienen que tener los tiempos claros. Esto no lo vamos a ver en esta pregunta, pero lo vamos a ver en otras preguntas, pero sí quiero que lo vayamos viendo. En psicosis, los tiempos, ¿cómo son? Un mes es una psicosis aguda, ¿ya? Eso implica que hay síntomas psicóticos, ¿no? Hasta un 3% de la población puede tener psicosis aguda. Entonces, eso implica que somos 100 ahorita, 3 de nosotros en algún momento podrían hacer algún evento psicótico. Un mes. De un mes a 6 meses es lo que llamamos el esquizofreniforme. O sea, se parece a la esquizofrenia, pero en realidad no lo es, ¿ya? Se parece, ¿por qué? Porque está psicótico, pero está medio funcional. Más de 6 meses es esquizofrenia. ¿Les dicen algo de tiempo? Nada, solo les hablan de aislamiento. Por tanto, psicosis no es, ¿no? O sea, el riesgo que tendría el paciente, ¿no? Aquí es donde entra, digamos, la parte de la duda, ¿no? Autolesión o suicidio. Y entonces, hablemos un poquito de eso. Cuando hablemos acerca de trastornos afectivos, doctores, hablamos que van a haber complicaciones. Y dentro de trastornos afectivos me estoy refiriendo a depresión, ¿no es cierto? Depresión y ansiedad, pero básicamente depresión. Ahora, la depresión tiene... eh, ¿tiene complicaciones? Sí. ¿Y cuáles son las complicaciones? La complicación mayor de la depresión es el suicidio. Ya. Entonces, de cara a un trastorno afectivo, nosotros decimos, bueno, ya, sí podría suicidarse, ¿no es cierto? Podría haber un suicidio, entonces. Pero también podría haber una autolesión. Claro, también podría haber una autolesión. ¿Cuál es la diferencia? La cantidad de síntomas, ¿no? Entonces, cuando hablamos nosotros de... Permítanme un ratito, esto es borrado. Ay, no. Uy. Esto, bueno, ya, no importa, acá lo vamos a hacer. Ya. Uy, ya.
Cuando hablamos acerca de autolesiones, en realidad nosotros hablamos acerca de lo que se llama, o sea, su nombre, digamos, dentro de lo que es la parte de psiquiatría, o sea, su nombre dentro del DSM, dentro de la clasificación, son son las NNSI, ¿no? Que es la sigla en inglés, que son las lesiones autoinfligidas sin finalidad de morir, ¿no? Y luego viene el suicidio. El suicidio sí que quiere la muerte, ¿no? O sea, la persona quiere morir, ¿no? Entonces, las autolesiones implican que yo quiero hacerme daño, pero no quiero morir, ¿no? Entonces, me hago daño, ¿para qué? Ustedes dirán, para llamar la atención, podría ser, ¿no? Y es lo que antes llamábamos un gesto suicida. Tenemos una pregunta por ahí de eso, gesto e intento, para diferenciar, ¿no? O sea, yo quiero hacer algo sin realmente quererme matar, ¿no? Quiero captar la atención de mis papás, quiero captar la atención de mis amigos, quiero captar la atención de mi novio, ¿no? Entonces me hago estos cortes, ¿no? Pero es un gesto, ¿no? No hay un intento. El intento tiene que haber ya la ideación, o sea, yo deseo morir, deseo hacerme daño, ¿no? Entonces, en este caso, en las autolesiones hay por eso, pero también hay un tipo, que vamos a verlo también en alguna pregunta, del trastorno de personalidad emocionalmente inestable o trastorno de personalidad limítrofe, en el cual tiene este uso de autolesiones con la finalidad de generarse dolor para evitar, o sea, que el dolor emocional calme, o mejor dicho, que el dolor físico calme el dolor emocional, ¿no? Eso es algo aprendido, es algo dentro del trastorno, ¿no? En este caso, ¿nos da un caso así? No, nos habla de alguien que perdió a su mamá, o sea, tiene un evento feo, check, queda sentimientos de culpa, ideas de minusvalía, son criterios de depresión, ¿no? Eh, rápidamente, porque eso lo vamos a ver después, pero no, sí, mejor quiero que lo veamos. No sé si me permite el Teams compartir también, a ver, compartir mi pantalla, pero no me permite compartir pizarra, ¿no? Ya, no, entonces lo vamos a hacer en una, no importa. Ya. Un minuto, ya. Entonces, vamos a salir. Vamos a poner una diapositiva. Ay, ya. Depresión, doctores, ya. Entonces, solo para recordar un poquito los criterios de depresión, porque sí es importante que los... Ay, no sé qué le está pasando a mí. Ya, ahora sí, ya. Depresión, ya. Entonces, para los criterios de depresión, tenemos dos grandes criterios. Un criterio mayor en el que tenemos que tener tristeza y o anedonia. Ya me estoy tomando más tiempo acá, doctores, porque ustedes dirán, uy, vamos a terminar mañana. No, no vamos a terminar mañana. Vamos a avanzar rapidito después, sino que quiero que entremos bien a esto para que las demás preguntas sean más sencillas, ¿ya? Entonces, tristeza y anedonia es el criterio principal. Tiene que haber tristeza y anedonia. Ahora, tristeza, uy, pero Daniel, ¿y tristeza todos nos hemos puesto tristes alguna vez? Sí, pero estamos hablando de una tristeza patológica, es decir, una tristeza persistente y que genera alteración de la funcionalidad. Eso es tristeza en depresión, doctores, es diferente. No es yo me puse triste hoy día porque me botaron de la visita, el doctor me rompió la historia clínica, el doctor se burló de mí, el doctor no quiso enseñarme a mí porque se fue a enseñarle a otros alumnos de la privada. Entonces, no es eso. Es tristeza, una tristeza persistente y eh, que nos da las características de alterar nuestra funcionalidad. O sea, yo ya no puedo comer, ya no puedo dormir, ya no puedo salir con mis amigos, ya no puedo salir con mi enamorado, ya no puedo estar con mi familia porque me siento triste, ¿no? Y o anedonia. ¿Y qué es la anedonia? La anedonia es la pérdida del placer de las cosas. Es decir, yo he perdido el placer de las cosas. Las cosas que me gustaban antes ya no las puedo tener, ¿no? Entonces, antes, por ejemplo, me gustaba ir al cine. Ahora ya no me gusta.
¿no? Antes me gustaba comer chocolates, ahora me gusta, pero no tanto como antes. Cuando ustedes le hacen entrevista, doctora, y esto ya más para esto, para la vida, ¿no? Cuando le hacen entrevista al paciente, ustedes siempre tienen que preguntarle eso, ¿no? O sea, ¿cómo es? No, yo sigo haciendo mis cosas, doctora. Ya. Sigue, por ejemplo, yo siempre, no, su plato favorito, pollo a la brasa, ya, pollo a la brasa. Entonces, un pollito a la brasa lo tiene delante de usted. ¿Lo disfruta tanto como antes? Mm, sí, sí lo disfruto. Tanto como antes. No, un poquito menos, doctora. Eso es anedonia. Eso es anedonia. O sea, el paciente no tiene la capacidad, no les tiene que decir, doctor, no disfruto nada, ya, porque ese diagnóstico pues ya está hecho, no, sino el paciente les puede decir, no disfruto tanto como antes, antes me gustaba ver y ahora ya no, ¿no? Y ahora luego, esto les estoy hablando de criterios del DSM-5, ¿no es cierto? Dentro de los criterios del DSM-5 tenemos luego 5 de los 9 siguientes, ¿no? Que son alteraciones en el sueño, alteraciones en el apetito, ideas de culpa, ideas de minusvalía, eh, ideas suicidas, ¿no? Ideas autolesivas, desgano, desánimo, hipoergia, ¿no? Poca energía, ¿no? Ahora, si tengo 5 de estas 9, bueno, puedo considerar entonces que hay un cuadro depresivo, pero tiene que haber tristeza y anedonia por más de 2 semanas, doctores, ¿ya? Muy bien, entonces, ay, perdón. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿No? ¿Cuál de los siguientes riesgos con mayor frecuencia tiene el paciente? Suicidio, ¿no? Obviamente. ¿Por qué? Ay, perdón. ¿Por qué? Porque nos habla aparentemente de un cuadro depresivo, ¿no? Ha tenido un evento feo, tiene sentimientos de culpa, no puede dormir, se ha aislado, entonces tendría un riesgo de matarse, de ideas, que es el mayor riesgo que tenemos en los trastornos afectivos, ¿ya? Muy bien. Varón de 40 años. Desde el inicio de la pandemia COVID-19 se lava las manos en forma muy frecuente. Piensa que todo está contaminado. Eso es algo muy importante, doctores. Cuando vean una pregunta, ustedes vean las características de la pregunta, ¿no? Piensa, piensa que todo está contaminado. Entonces, esos son pensamientos. Si son pensamientos, ¿qué es? Puede ser más algo afectivo, ¿no? Ya, que todo está contaminado, motivo por el cual usa guantes desechables, desinfecta constantemente sus objetos de uso personal con alcohol, se ha aislado, entonces podría estar allí algo no tan bien, ¿no? Reconoce que su conducta es exagerada, pero no puede evitarlo. Ya, eso es lo más importante. De cara al diagnóstico, esto es lo más importante. Reconoce que su conducta es exagerada, pero no puede evitarlo. O sea, hay conciencia de enfermedad. Yo sé que lo que estoy haciendo no está bien, pero lo tengo que hacer, porque si no, no estoy tranquila, ¿no? Ya. Depres Vamos a dejar un ratito esquizoafectivo, porque esquizoafectivo sí se los tengo que explicar, ¿no? Depresivo con síntomas obsesivos. ¿Hay depresión? ¿Dónde? ¿Dónde hay tristeza? ¿Dónde hay desánimo? Nada, no. Con síntomas obsesivos, hay síntomas obsesivos, claramente, ¿no? Repetición de una situación, sí, pero ¿hay realmente, o sea, hay depresión? No hay. Mixto ansioso depresivo. El famoso mixto ansioso depresivo es el miti-miti, ¿ya? O sea, si tiene tristeza y tiene, o sea, tiene depresión y tiene ansiedad, pero no cumple los criterios completos para ambos, ¿no? Entonces, por ejemplo, un paciente que les dice, doctora, yo me siento un poco triste, me siento un poco desanimado, pero eh, pero hago mis cosas. Dentro de todo hago mis cosas, puedo hacer, entonces no ha perdido tanta funcionalidad, ¿no? Pero a veces estoy un poco ansioso, a veces me siento un poco angustiado, pero no llega a cumplir los criterios de un trastorno de ansiedad generalizada, de un trastorno de pánico, ¿ya? Entonces no entra dentro de eso, ¿no? Esquizoafectivo. El esquizoafectivo es un tipo de trastorno que existe en el que es un tipo de trastorno diferente, ¿ya? Porque tiene doctores, en psiquiatría es bien sencillo porque tienen que ver solo las palabras. O sea, ¿qué me dicen las palabras? Esquizo y afectivo. ¿Qué implica eso? Esquizo, raro, ¿no? Raro, un poco, hay pensamientos un poco raros, ¿no? Ya lo que antes llamábamos locura, ya. Y afectivo, afecto, ¿no? O sea, afecto, sea tristeza, desánimo, depresión, ansiedad, todo eso, ya. Este paciente tiene alteraciones en el afecto, o sea, tristeza, desánimo, desgano,
persistente, o puede estar para el otro lado, manía, alegría y todo, pero por lo menos 2 semanas de todo este tiempo no tiene eso y solo tiene psicosis, ¿no? Y solo tiene síntomas psicóticos, puramente síntomas psicóticos, ¿no? Entonces, eso es el esquizoafectivo, ¿no? El esquizoafectivo es un poco difícil de hacer el diagnóstico, ¿no? Aquí se los ponen simplemente para confundirlos, ¿no? ¿Realmente tiene algo de esquizo este paciente? No tiene nada, ¿no? Ahora, hablemos un poquito de TOC, del trastorno obsesivo compulsivo. El trastorno obsesivo compulsivo no es un tipo de trastorno en el que hay pensamientos que invaden el foco de la conciencia. O sea, las características son que es un pensamiento que invade la conciencia, se juzga como absurdo, o sea, hay conciencia y genera ansiedad, ¿ya? Nunca se olviden de eso, doctores. O sea, el pensamiento obsesivo es un pensamiento. Yo estoy ahorita aquí y de pronto me estoy editando clase y de pronto pienso, uy, cerré la llave del gas. No cerré la llave del gas. Cerré, no cerré. No puedo estar tranquilo, ya no puedo concentrarme en ustedes, me tengo que retirar. Un pensamiento que invade el foco de mi conciencia, porque mi conciencia está dictando clase, pero ya se me metió. Se juzga como absurdo. Yo pienso, pero Nayeli, o sea, antes de empezar la clase, verificaste 3 veces la llave del gas y la viste que estaba cerrada. Yo creo, me doy cuenta que no, se juzga como absurdo, pero me genera ansiedad, me genera lucha, me genera angustia. ¿Qué voy a terminar haciendo, doctores? Tengo que ir a revisar porque no sé. Chao. Y me retiro. Es lo mismo que le sucede al paciente. El paciente piensa todo el tiempo que está contaminado, ¿no? Usa guantes desechables, desinfecta, se ha aislado, reconoce que su conducta es exagerada, pero no puede evitarlo. O sea, él sabe, él tiene conciencia, él sabe, esto es absurdo, yo sé que estoy exagerando, pero no puedo evitarlo. ¿Qué diagnóstico es? Obsesivo compulsivo. Muy bien, doctores. Ya. Mujer de 58 años, vive sola, hipertensión y artritis en tratamiento desde hace 4 meses, presenta alucinaciones auditivas y sinestésicas con ideas delirantes de perjuicio por parte de sus vecinos. Requiere conversar con Dios. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Ya casi se los ponen un poco fastidioso porque eh, eh, podrían ser varias cosas, ¿ya? Eh, Empecemos por la edad. 58 años, sola, hipertensión arterial y artritis reumatoide. Y entonces tiene comorbilidades, por tanto sí puede hacer algún tipo de demencia, pero tiene 58, es muy joven en realidad, ya. Hace 4 meses, ¿qué les dije yo? Que para dar diagnóstico de esquizofrenia por lo menos son 6 meses. Por eso es que Aspefam se para confundiendo con ciertas cosas, ¿ya? Presenta alucinaciones auditivas y senestésicas, con ideas delirantes de perjuicio por parte de sus vecinos. Eso implica que hay muchos síntomas psicóticos. O sea, cuando les ponen síntomas psicóticos así abrumadores, doctores, en una pregunta, eso es psicosis. Y eso es psicosis crónica. ¿Y qué es psicosis crónica? Esquizofrenia paranoide. ¿Ya? Sin embargo, ¿por qué no son los demás? A ver, psicosis psicógena. Psicógena implica que no tiene un correlato propio, ¿no? La psicosis, sino que eh, es de repente, o sea, es secundario a la parte de psiquiatría, pero no tiene una explicación ni orgánica ni nada, ¿ya? Entonces, no hay nada de eso, porque en realidad sí hay alucinaciones auditivas, hay alucinaciones, perdón, senestésicas, ¿no? ¿Qué son las alucinaciones senestésicas? Alucinaciones en las que uno siente, ¿no? Yo siento en mi cuerpo, doctor, que se ha muerto mi estómago, se está pudriendo por dentro. Pero ¿cómo se va a pudrir por dentro? Es que no se está pudriendo, ¿no? Ahora, eso es algo importante, doctores. Cuando hablamos de alucinación, hablamos de percepción. ¿Y qué es la percepción? La percepción es la función que tenemos, la función cerebral que nos permite conectarnos con el medio a través de los sentidos, ¿no es cierto? Cuando hablamos de delusión o de ideas delirantes, que es lo mismo, ¿no? Estamos hablando de pensamiento. ¿Qué es el pensamiento? La cantidad de correlatos cognitivos que tenemos en nuestro cerebro en relación a las situaciones a las que nos exponemos, ¿no? Perdón. ¿Qué es la alucinación? Es una alteración de la percepción de cualquiera de los sentidos. Alucinaciones auditivas, visuales, senestésicas, ¿no? O sea, del cuerpo, sinestésicas de dolor, etcétera.
¿Qué es la delusión? La delusión es el concepto es así: juicio falso, inconmovible con la razón. Doctores, yo he venido vestida de azul, ¿no? Y por ahí hay alguien en el grupo que dice, no, la doctora ha venido vestida de azul porque me quiere hacer sentir que yo no sé de psiquiatría. ¿Qué sentido tiene? No, en realidad, le podemos decir, pero en realidad, a ver, piensa, ¿no? Se ha vestido de azul porque, no sé, tiene ese chopo azul, porque le gusta el azul, porque, no sé, etcétera. Ya. No, lo ha hecho por eso. La delusión es eso, es un juicio falso, inconmovible con la razón. Le podemos dar 18.000 razones, pero igual. Entonces, por eso, cuando su residente de cirugía les dice, internito, ve y convence al paciente de que se quiere operar. Si el paciente está fijo, casi delusivo, ¿no? No lo va a hacer. Así le hablen de lo que le hablen. Y peor si está psicótico, porque si está psicótico ya es una delusión, ¿no? En este caso que, bueno, ¿qué diagnóstico es? Es una esquizofrenia paranoide. Si bien es cierto, sí, 4 meses podrían decir, sí, eso sí, de cara al diagnóstico no va bien, en realidad debe ser más de 6 meses. En teoría sería un esquizofreniforme, pero no tienen y no les van a poner esquizofreniforme porque el esquizofreniforme es un diagnóstico un poco más digamos, más raro, ¿no? En relación solo al tiempo, ¿no? Y ahora ustedes tienen todo. Muy probable que en realidad no sean 4 meses. 4 meses que nosotros conocemos. Pero de repente hay alucinaciones. O sea, cuando hay tanto, cuando hay alucinaciones auditivas, visuales, el paciente habla con Dios, siente que le transmiten el pensamiento, siente que lee el pensamiento. Ya, son demasiadas cosas como para pensar que no sea una psicosis crónica, ¿no? Esto viene de tiempo, esquizofrenia paranoide. ¿Por qué no es una demencia frontal? Porque la demencia frontal está relacionada con alteraciones en la conducta, ¿no? Hay muchas alteraciones en la conducta, hay agresividad, hay violencia, ¿no? ¿Por qué no es un síndrome confusional? Porque tendría que haber algo físico, o sea, un síndrome confusional o, ¿no? Porque acá les ponen también con trampa o lo que conocemos como delirio, ¿no? Pero el delirio, ¿qué tiene que ser? El delirio es una reacción que puede dar síntomas mentales, pero con una alteración física. O sea, tiene que haber una alteración física, tiene que haber alteraciones, ¿no? Por ejemplo, tiene que haber una infección urinaria, tiene que haber una infección de piel, no sé, tiene que haber una infección gastroenterológica, tiene que haber algo allí. ¿Ya? Muy bien, doctor, entonces es esquizofrenia. ¿Ya? Vamos a avanzar un poquito más rápido porque creo que si no, no vamos a terminar. Ya, adolescente, 16 años, hace 3 meses, y por ese, ya. Entremos de frente, ya, a ver, a ver. Ay, no sé qué le pasa, ya. Adolescente, 16 años, 16 años, ya estamos hablando de alguien más joven, ya, hace 3 meses, ya pasamos el tiempo de la depresión, ¿no? Porque, perdón, me olvidé, depresión mayor, más de 2 semanas. Distimia o depresión persistente, más de 2 años en adultos, más de un año en niños, ¿ya? Ha desaprobado 4 cursos, tiene problemas, entonces, como le decía, ¿no? Los eventos externos, ¿no? Los eventos externos, desaprobó 4 cursos, no desea salir con sus amigas, se siente irritada con su familia, aunque no lo entiende, tiene dolores de cabeza y a veces viene la idea de quitarse la vida, y ya que no lo haría por sus creencias religiosas, nunca le había sucedido algo así. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Ya, entonces aquí, generalmente en los adolescentes, y eso ya es un criterio que tienen que aprenderlo, todos los adolescentes cuando están deprimidos tienen irritabilidad. Mucho más que tristeza, suelen tener irritabilidad. ¿Ya? Entonces es una paciente joven, 3 meses, ya pasó el tiempo de la depresión, que está irritada, no lo entiende y tiene ideas de quitarse la vida. ¿Qué es? Depresión. ¿Por qué no es ciclotimia? La ciclotimia o el trastorno ciclotímico es un trastorno, como su nombre lo dice. Tímico es timos, de ánimo. Ciclo, ciclar. Cicla el ánimo. Eso implica que va así y así el ánimo. A veces estoy alegre, a veces estoy triste. No he tenido un amigo en el que le dice, ay, hoy día es el mejor día del mundo y vamos a ser los mejores internos. Y mañana, no, qué tontería, no vamos a hacer nada. Que cicla, que va y viene, es un trastorno ciclotímico. La ciclotimia, inclusive, en algunos casos no se considera un trastorno. Si bien es cierto, ya en el DSM-5 está como un trastorno, ¿no? Pero la ciclotimia a veces se considera también como un tipo de personalidad, como un tipo de ánimo, digamos, ¿no? Trastorno distímico, como les dije, la distimia es depresión persistente, más de 2 años. ¿Tiene más de 2 años? O en este caso, más de un año en niños y adolescentes, no, tiene 3 meses. Anorexia nervosa, ¿dónde nos dice que se restringe la comida? ¿Dónde nos dice que hay restricción de
de la alimentación o miedo a comer. No, entonces es depresión. Bien. Mujer de 45 años vive sola en aislamiento estricto por la pandemia COVID. Es atendida por un médico a su domicilio. Manifiesta sensación de muerte ya. Falta de aire, palpitaciones, temblores. Su presión está ligeramente alta, su frecuencia ligeramente alta, su respiratoria también, saturación, diaforética, aparato respiratorio normal, ¿no? Al término de la atención se siente aliviada. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Ya. Entonces, aquí tenemos que ver que cuando ustedes vean una pregunta, digamos, doctores en psiquiatría, tienen que ver eso. ¿Es psicosis? Es afecto. ¿Es psicosis? ¿Nos habla algo de psicosis? No, no nos habla de psicosis. Ya, es afecto. ¿Afecto qué es? ¿Es depresión o es ansiedad? ¿Nos habla algo de tristeza? No. Entonces, ¿qué es? Es ansiedad. Muy bien. Ya. Ahora, es ansiedad. Entonces, dentro de la ansiedad que tenemos, la ansiedad, ¿qué es? Dentro de los trastornos de ansiedad, tenemos tres tipos de trastornos. El trastorno de pánico, el trastorno de ansiedad generalizada y la fobia. Y dentro de la fobia social y la fobia social, bueno, y con agorafobia y la fobia específica. ¿Ya? Trastorno de pánico. ¿Qué es el trastorno de pánico? El trastorno de pánico son lo vamos a decir en una palabra, doctores, ¿ya? Trastorno de pánico son síntomas físicos en relación a la ansiedad. O sea, me aparecen síntomas físicos en relación a mi ansiedad. Palpitaciones, falta de aire, intranquilidad, angustia en relación a mi ansiedad. Trastorno de ansiedad generalizada son múltiples preocupaciones en todo momento y en todo lugar. Y va a salir mal esto, y va a salir mal esto. Los pesimistas, no. No solo los pesimistas, porque ya tienen múltiples preocupaciones por cosas que no deberían preocuparles, ¿no? Y la fobia es un miedo irracional, ¿no? Y la fobia puede ser fobia específica, miedo a las agujas, miedo a la sangre, miedo, no sé, a los muertos, ¿no? Fobia, miedo a los lugares cerrados, a las alturas, ¿no? O la fobia social, ¿no? Miedo a ponerse en el escrutinio social, a expensas del escrutinio social. Y la agorafobia es el temor, o sea, es igual el miedo, ¿no? A estar en lugares muy concurridos, pero porque el temor principal es a no poder recibir ayuda. O sea, las personas piensan que no pueden recibir ayuda o que no van a recibir ayuda de forma adecuada, ¿no? Entonces, ¿depresión enmascarada? ¿Dónde hay depresión? No hay depresión. Síndrome conversivo. El síndrome conversivo es un tipo de síndrome dentro de los trastornos somatomorfos, ¿ya? Que es un síndrome equivalente a una convulsión, en el que el paciente presenta síntomas que realmente no los tiene. O sea, él dice, no puedo mover mi pierna, pero nosotros le hacemos una electromiografía y tiene muy bien sus músculos, ¿no? O yo le dejo caer su pierna y se siente fuerza. Entonces, el paciente siente cosas que físicamente no son respaldadas. Ese es el síndrome conversivo. Generalmente está relacionado a un tema anímico, un tema del ánimo, ¿no? Crisis hipertensiva. Podría ser, bueno, pero no es lo principal, ¿no? Y ataque de pánico, ¿no? Y esa es la respuesta. ¿Por qué? Ahora, ¿qué tiene el ataque de pánico? El ataque de pánico, que en realidad sería un trastorno de pánico, si es que, ¿cuál es la diferencia entre un ataque de pánico y un trastorno de pánico? La única diferencia, doctores, es que el ataque de pánico viene secundario a un estímulo. En cambio, el trastorno de pánico no tiene estímulos, ¿no? O sea, de pronto. Entonces, en teoría, este ya sería un trastorno de pánico, pero como lo estamos viendo una sola vez, podría haber tenido cuál estímulo, que sintió que le faltaba el aire, ¿no? ¿Y qué tiene el trastorno de pánico, como el ataque de pánico? Sensación de muerte, sensación de perder la razón, sensación de querer salir corriendo. Falta de aire, palpitaciones, angustia, dolor muscular, contractura muscular, parálisis facial. Puede haber millones de cosas. Y eso es solo por la ansiedad, ¿ya? Muy bien. Mujer de 30 años, hace un mes estuvo a punto de asfixiar. Ya, esto lo vamos a hacer más rápido también porque ya hicimos el anterior. Ay, ¿dónde está esto? Ya. Mujer de 30 años, hace un mes estuvo a punto de asfixiarse. O sea, tuvo un evento feo, ¿no? Por atragantamiento con un pedazo de carne. Ya. Entonces hay un evento previo, ¿no? Ya un evento adverso, ya. Consulta porque cada vez que intenta alimentarse se torna ansiosa, disneica, palpitaciones, temblores, miedo a morir atragantada. El resto del tiempo está tranquilo. Eso es algo muy común dentro de la fobia específica, que la fobia específica generalmente aparece solo cuando yo me expongo a la situación. Yo me expongo a estar encerrada, yo me expongo a las alturas, allí aparece, ¿no? Si no, no aparece el síntoma.
Si no, va todo tranquilo. Entonces, esta paciente tuvo un evento adverso, ¿no? Y se torna ansiosa, disneica, palpitaciones, temblores, miedo a morir atragantada y siente que no puede pasarlo, ¿no? Pero el resto del tiempo está completamente normal, ¿no? Psicosis, no, obviamente no hay nada psicótico, ¿no? Ataque de pánico, podría ser un ataque de pánico, pero ustedes miran, pero claro, sí, doctora, porque mira, hay un evento adverso, ¿no? Y aparecen los síntomas. Sí, pero ¿qué prima acá? El miedo. El miedo a morir atragantada. Y es un miedo irracional. Cada vez que se alimente no se va a morir. La primera vez de repente fue porque, claro, hubo un pedazo, no sé, de carne más grande, lo que sea, ¿no? Pero ahora ya no. Entonces hay un miedo persistente. Por eso es una fobia, ¿no? Estrés postraumático. Para el estrés postraumático tiene que haber algo que es muy importante, que son los flashbacks. O sea, que es el revivir el momento. Entonces, yo ni siquiera me expongo a la situación y ya la estoy reviviendo nuevamente. En este caso no nos dice eso, ¿no? Y trastorno de adaptación, no. Los trastornos adaptativos son solo síntomas que se pueden dar o depresivos o ansiosos secundarios a un evento, digamos, adverso, ¿no? Por ejemplo, un robo, un terremoto, etcétera, ¿no? Mujer de 20 años, ay, mujer de 20 años tímida desde la niñez, tímida, ya, presenta serios problemas de interrelación. Se siente atraída por un compañero de aula, pero como se considera torpe y poco atractiva, tiene vergüenza, por lo que prefiere no contestarle cada vez que le habla. ¿Qué trastorno de personalidad? Ya, aquí, bueno, lamentablemente tenemos que hablar un poquito ya de trastornos de personalidad. Dentro de los trastornos de personalidad tenemos tres grupos, ¿ya? Clúster A, clúster B y clúster C. Dentro de lo que es el clúster A, para que nunca se olviden, son los raros, ¿no? Raros no desde el punto de vista peyorativo, doctores, ¿sabes? Sino simplemente para que se acuerden, ¿no? ¿Y quiénes están allí? El esquizoide, el esquizotípico y el paranoide, ¿ya? Clúster B son los emocionales, ¿no? Los que tienden más, por ejemplo, a la depresión, ¿no? Ahí está el trastorno de personalidad limítrofe, histriónica, narciso y el antisocial. Antisocial no implica que no puede socializar, antisocial del psicópata, ¿no? Y el clúster C son los ansiosos, ¿no? Y dentro de los ansiosos está el obsesivo, dependiente y evitativo, ¿no? Entonces, eh, esta paciente es una paciente que tiene problemas de interrelación, se siente atraída por un compañero, se considera torpe, entonces como se dan cuenta está más en el clúster C, ¿no? Dentro de la parte de los, dentro de, digamos, los ansiosos, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Se siente atraída por un compañero de aula. O sea, eso implica que sí quiere, ¿no? Sí quiere estar con alguien, ¿no? Sí lo desea, ¿no? Los clúster A, los raros, o sea, por ejemplo, el esquizoide no desea tener amigos, no le importa tener amigos, no quiere tener amigos. El clúster C, el evitativo, el tímido, quiere tener amigos, desea tener amigos, pero se considera torpe, poco atractivo, ¿no? Siente que no va a estar a la altura, ¿no? Entonces la respuesta aquí es evitativa, ¿no? Paranoia, esquizoide, como les digo, es el clúster A, antisocial es el clúster B, evitativo y dependiente son el clúster C. Porque la confusión podría aparecerles aquí entre evitativo y dependiente, ¿no? ¿Por qué? Porque el dependiente es aquel que necesita la anuencia de los demás para tomar decisiones. O sea, el dependiente, cuando bueno, no voy a hablar mal de nadie. Cuando a veces algunos profesionales dicen, ay, es una dependiente emocional, les encanta decir eso, ¿no? Son unos o incluso los pacientes vienen y dicen, doctor, yo soy una dependiente emocional, ya. Mm, pero la dependencia no va solo por las emociones, la dependencia va por todo. No sé, yo, por ejemplo, necesito que me digan, Nayeli, está bien tu clase, para que recién yo pueda decir, ay, ya sí la hice bien, ¿no? Si no, estoy dudando y pienso que fue la peor porquería que hice, ¿no? De repente yo necesito que alguien, no puedo decir que no. Los dependientes son los típicos que no pueden decir que no, no le digo que no a nadie. A pesar que necesito hacer, necesito, digamos, necesito tiempo, necesito algunas cosas y todo, no puedo hacerlo porque necesito que alguien me apruebe y necesito esa aprobación externa. Eso necesita el dependiente. En cambio, el evitativo lo que piensa es que de primer plano se considera torpe. O sea, el dependiente lo duda. El evitativo no. El evitativo de primer plano dice, ah, no, esto está mal. ¿Ya?
La obtención del éxito, ya, esta es una pregunta de concepto. La obtención de excitación sexual solamente cuando el individuo imagina o realiza actos inusuales o extravagantes de forma insistente e involuntariamente repetitiva es el rasgo fundamental de una. Esta es una pregunta, como les digo, de concepto, una parafilia, ¿ya? Hablando un poquito, dentro de los trastornos de la sexualidad, o sea, dentro de los trastornos de, digamos, de disfunción sexual o de excitación sexual, tenemos la disfunción sexual, ¿no? Dentro de los trastornos de disfunción sexual tenemos justamente los trastornos de la erección, ¿no? Entonces, dificultades para mantener una erección, de repente inclusive el eyaculador precoz, el eyaculador retardado, ¿no? Alteraciones en la disfunción sexual. Trastornos de la excitación sexual implica que hay dificultades en el preludio, ¿no? O sea, en la disminución de la parte de la libido, ¿no? Trastornos de la identidad sexual es en realidad, es muy antiguo esto ya, el trastorno de la identidad sexual en realidad es lo que ahora llamamos disforia de género, ¿no? O sea, que yo me considero, me veo biológicamente como mujer, pero me considero hombre, ¿no? O lo que hablamos de la comunidad trans, de las personas trans, ¿no? Y trastorno intersexual que está justamente en el medio, en la sexualidad y que puede utilizar diferentes medios para lograr el placer, ¿no? Pero cuando ustedes tienen un paciente que solo obtiene el placer sexual, o sea, llega al orgasmo, digamos, a través de actos inusuales, extravagantes, ¿no? Eh, y que no son el coito, eso es una parafilia, ¿no? Y dentro de las parafilias, ¿qué tenemos? Pues los trastornos sadistas, ¿no? Sádicos, ¿no? O bueno, mejor dicho, los sádicos, ¿no? Tal cual, los masoquistas, los exhibicionistas, los voyeuristas, que son los que tienen la excitación a través de ver el acto sexual, ¿no? Los froteuristas, que son los que necesitan el contacto, la frotación, ¿no? Bueno, trans también, pero no trans como disforia de género, doctores, ¿no? Sino dentro de lo que es el requerir tener un rol distinto para solo lograr el placer sexual, pero solo es para lograr el placer sexual. ¿Ya? Bueno, básicamente lo importante en estos trastornos, en todas las parafilias, es que tienen que considerar que eh, el concepto claro es que el individuo requiere, o sea, solo puede llegar a la excitación sexual, al orgasmo, al placer sexual a través de conductas o actos inusuales o extravagantes, ¿ya? Sobre todo eso, ¿no? Es una pregunta de concepto parafilia, ¿ya? Muy bien. Varón de 40 años con historia personal, donde prima la búsqueda de su propia satisfacción a costa del sufrimiento de los demás, sin capacidad de cambio ni culpa a pesar de las consecuencias. Ya, esto igual es trastorno de personalidad, ¿no? Dentro de los trastornos de personalidad, ¿está en los raros? No. ¿Está en los emocionales? No. ¿Está en los ansiosos obsesivos? No. Está en los emocionales, ¿no? Dentro de los emocionales, dentro del clúster B, como les dije, está el narciso, está el antisocial o el psicópata, ¿no? Está la borderline y está la histriónica, ¿no? Entonces, prima la búsqueda de su propia satisfacción a costa del sufrimiento de los demás, sin capacidad de cambio ni culpa a pesar de las consecuencias. Obsesivo no es. Limítrofe, como les decía, el trastorno de personalidad limítrofe o borderline es el trastorno de personalidad en el que tiene inestabilidad emocional. O sea, a veces está bien, a veces está mal, a veces se siente bien, a veces se siente mal, ¿no? La histriónica es la que es el mucho ruido y pocas nueces. O sea, desea llamar la atención, pero nada más, solo llamar la atención, ¿no? El antisocial, en cambio, es el que tiene esto. Necesita que su satisfacción va primero. O sea, cuando les dicen, cuando a un paciente ustedes le preguntan, ¿pero es usted o los demás? Yo, obviamente. O ellos mismos le dicen, ¿no? Si tengo que decidir entre los demás o yo, siempre voy a ser yo. Ese es el antisocial, ¿no? Muy bien. Mujer de 45 años con falta de apetito, pérdida de peso, cansancio y fatiga desde hace 2 meses ya. Actualmente no puede concentrarse, alteraciones cognitivas, ha perdido el interés en la vida. ¿Qué era interés en la vida? Anedonia, ¿no es cierto? Se torna irritable, pesimismo, presenta insomnio, se queja molestias digestivas. Todo ello se agravó por eventos adversos, pérdida de trabajo, retrasos en el pago. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Depresión, ¿no es cierto? Paranoia, el paranoide es aquel que considera que los estímulos que son inocuos, o sea, que no debería de considerarlos como malos,
los considera como malos, ¿no? Entonces, no hay nada de paranoia. Psicosis, no hay nada, ¿no? Demencia vascular, muy joven, ¿no? Ansiedad, no hay, pero lo que sí tenemos es depresión. Paciente de 25 años llega a la sala de emergencia porque se ha ocasionado un corte profundo en el antebrazo, ¿ya? Eh, la familia relata que es tímido, pero nunca tuvo síntomas psiquiátricos, ¿ya? Ay, ya. Tímido, pero nunca tuvo síntomas psiquiátricos. Hace pocas semanas se recluyó en su habitación. Muestra falta de concentración, desinterés en sus obligaciones, inapetencia, insomnio, cierto, es el niño, pero ya, eso que puede ser depresión, ¿no es cierto? Pero también que les dije que podía ser si se aislaba, depresión o psicosis, ¿no? Muy bien. Trastorno orgánico que afecta a la memoria, ¿qué organicidad hay? Nada, ¿no? Antecedentes de rasgos histriónicos de la personalidad, todo lo contrario al histrionismo, es tímido, ¿no? Antecedentes de estresores psicosociales severos de ocurrencia reciente, no hay ningún estresor psicosocial de ocurrencia reciente, digamos, ¿no? Consumo de drogas, no hay drogas. Si hubiera, el consumo sí podría considerarse presente de síntomas de depresión severa o esquizofrenia. Podría ser psicosis o depresión, ¿no? Médico joven, cursa desde hace varios años con desánimo marcado. Ay, perdón. Eh, ay, ya. Desánimo marcado, ansiedad, hipersomnia, aumento de apetito que perturba su rendimiento. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Ya, hace varios años, ¿ya? Entonces, cuando les dicen hace varios años, eh, en realidad esta pregunta, o sea, yo sé que la respuesta que da ENAM es depresión mayor, ¿ya? Pero esta pregunta sí está con trampa. ¿Por qué? Porque hace varios años. Entonces, hace varios años con desánimo marcado, ansiedad, hipersomnio, aumento, en realidad varios años debería ser distimia, ¿ya? Ahora, ¿por qué no puede ser distimia? ¿Por qué? Porque tiene un desánimo marcado. Generalmente la distimia es un trastorno, como les decía, episodio depresivo persistente, pero la depresión es así, es larvada. O sea, no es que se siente alta, no. No se siente alta y baja, no, sino solo se siente así muy baja, ¿no? Muy plana, ¿no? Ahora le está trayendo alteraciones en el apetito, hipersomnia, perturba su rendimiento, etcétera, ¿no? Entonces, en realidad es un caso de depresión mayor, ¿no? Pero nuevamente tiene una trampa, porque no les debería poner hace varios años, hace varios. Ahora, ¿por qué no es bipolar tipo 1, bipolar tipo 2? Siempre que les pongan una pregunta de bipolar, doctores, siempre les van a hablar de manía o de hipomanía. Nunca se olviden, bipolar tipo 1, 1 de manía. Entonces, este tiene manía y depresión, pero siempre tiene los dos polos. Bipolar tipo 2, 2 de depresión. Tiene depresión y tiene hipomanía, pero nunca llega a manía. ¿Hipomanía es tristeza? No, doctores. Hipomanía es un poquito menos de la manía. O sea, ¿cómo es más o menos el rango? Depresión, abajo. Eutimia, todos nosotros que estamos dentro de lo normal. Hipomanía, un poquito más arriba del ánimo normal. Y manía, súper arriba y súper animado en relación al ánimo. ¿Ya? Paciente de 37 años se volvió de una emergencia por intento de suicidio, cursa con desánimo marcado desde hace varios meses. ¿Cuál es el diagnóstico? Ya. Intento suicida, desánimo marcado hace varios meses. ¿Qué es? Depresión, ¿no es cierto? Depresión mayor. O sea, tenemos que considerar que ya hay un cuadro de depresión. Muy bien, perfecto. Ya, ahí está. Muy bien. Adolescente de 16 años, es traído por presentar desde hace 2 semanas, ya, miren, 2 semanas, tristeza, irritabilidad, insomnio, irritabilidad, insomnio, fatiga, ideas suicidas, atención, pérdida de peso. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Depresión, ¿no es cierto? Tristeza, 2 semanas, ideas suicidas, fatiga, alteraciones en el rendimiento, irritabilidad, que les dije que va mucho de los adolescentes, es una depresión. Ahí se me ha marcado. Bueno, entre las reacciones adversas que exhiben, esta es una pregunta de concepto. Antidepresivos tricíclicos se encuentran el estreñimiento y la retención urinaria. Esto se debe a los fármacos que actúan sobre los receptores muscarínicos. Recordemos que los antidepresivos tricíclicos, ya, los antidepresivos tricíclicos generan, como bien lo dice ahí, ¿no? Estreñimiento y retención urinaria, también generan aumento de peso y también generan somnolencia, ¿no? Entonces, los receptores muscarínicos son los que están relacionados a esto, ¿no? La retención urinaria y el estreñimiento. Los receptores histaminérgicos son los que están relacionados generalmente al aumento de sueño, ¿no? El aumento de somnolencia. Y los
receptores alfa-adrenérgicos están relacionados al aumento de peso o alteraciones en la presión arterial. Muy bien. Paciente de 20 años, posterior a discusión con su pareja, ingiere 30 tabletas de clonazepam de 2 miligramos. ¿Cuál es el antídoto? Ya, esta es una pregunta también de concepto, ¿no? ¿Cuál es el antídoto para para el veneno, ¿no? O sea, para los órganos fosforados o carbamatos es la atropina, ¿no es cierto? También podemos usar carbón activado, es cierto, ¿no? Pero para el clonazepam, o sea, para benzodiazepinas es el flumazenilo, ¿ya? La naloxona es para opiáceos, nunca se olviden, ¿ya? ¿Cuál es el principal indicador de alto riesgo suicida? Indicadores de alto riesgo suicida, ya siempre el primer indicador de riesgo de alto riesgo suicida es el intento previo. Antecedentes familiares podría ser depresión también, ansiedad, trastorno, sí, pero el factor de riesgo más importante para riesgo suicida es intento previo. ¿Ya? ¿Cuál es el trastorno más frecuente asociado al suicidio? Ya, esta pregunta también, yo siempre me burlo de esta pregunta porque esta pregunta es con trampa, ¿ya? Esta pregunta realmente, o sea, todos podrían llevarnos al suicidio, porque por alcoholismo uno puede suicidarse, por pánico también, por bipolaridad también, por esquizofrenia también, por depresión también, ¿no? Pero em, mm, para los, para el, digamos, para el ENAM, generalmente, creo que la respuesta que me puso aquí el Benis era bipolaridad, ¿no? Pero la respuesta que da ENAM es, ay, perdonen, es depresión, ¿ya? El trastorno más frecuente asociado a suicidio es depresión, pero en realidad, como les digo, podría ser cualquiera. Todas esas en realidad están relacionadas con suicidio, todas pueden terminar con suicidio. ¿Ya? En un paciente con trastorno bipolar, con función cardíaca y renal normal, ¿cuál es el medicamento de elección? Ya, cuando les hablan así, ¿no? Función cardíaca y renal normal, les están dirigiendo la pregunta. ¿A qué? A algo de concepto también, al litio. ¿Ya? El litio altera cardiovascularmente, altera a nivel renal, altera a nivel de tiroides, aumenta el peso, entonces por eso es importante que tengamos una función cardíaca y renal adecuada, ¿no? Quetiapina, que es un estabilizador del ánimo y un antipsicótico, no genera esas molestias, carbamazepina tampoco, sertralina y fluoxetina son antidepresivos, así que ni siquiera se usan dentro de lo que es el trastorno bipolar. ¿Cuál es la principal hipótesis bioquímica que se relaciona con la esquizofrenia? Ya. Cuando hablamos de las hipótesis de esquizofrenia, tenemos que hablar sobre todo de las vías, ¿ya? Dentro de las vías dentro de las vías, digamos, de esquizofrenia, de los patrones de esquizofrenia, tenemos 4 vías, ¿ya? Esto también es de concepto, chicos. Esto no creo que tengan que tomar el tiempo, ya ni mis residentes se lo saben, pero de todas maneras, 4 vías, ya. Mesolímbica, mesocortical, tuberoinfundibular y nigroestriada, ¿ya? ¿Qué es lo importante? Mesolímbica, acuérdense, el sistema límbico. El sistema límbico es todo lo exagerado, ¿no? Entonces son los síntomas positivos, o sea, son los síntomas psicóticos, ¿ya? Mesocortical, más es cognición, o sea, y los síntomas negativos, ¿no? Tuberoinfundibular son los síntomas asociados a la prolactina. Y la nigroestriada son los síntomas extrapiramidales. Entonces, estas son las vías de la esquizofrenia. Ahora, cuando hablamos ya de esquizofrenia de psicosis, ¿qué hablamos? Simplemente de un exceso de dopamina. No va a haber disminución de dopamina, ¿por qué? Porque es todo lo contrario. ¿Por qué damos antipsicóticos? Los antipsicóticos, ¿qué hacen? Pegan al D2, pegan a la dopamina, bloquean la dopamina. ¿Por qué? Porque al yo tener demasiada dopamina, me comienzo a poner un poco fuera de la realidad, ¿no? Y allí es donde aparecen los síntomas psicóticos. ¿Cuál de los siguientes antipsicóticos tiene mayor probabilidad de producir toxicidad extrapiramidal grave? Siempre los antipsicóticos que van a producir más toxicidad extrapiramidal son los antipsicóticos típicos, ¿no? Entonces, dentro de los antipsicóticos típicos, este es atípico. Ay, perdón. Este es atípico, el aripiprazol. La olanzapina es atípico. La ciprasidona sí es típico, pero es de baja potencia, por eso es que no tiene mucho, ¿no? La clozapina es un atípico, pero el haloperidol, que es la respuesta, es un típico y de alta potencia. ¿Por qué nosotros a los pacientes está angustiado? Póngale haloperidol, porque con el haloperidol ¡fua! Va a bajar, ¿no? Angustiado me refiero, o sea, a psicótico, no en crisis psicótica ya, porque va a pegar completamente a dopamina, pero como cierra dopamina,
Entonces, al cerrar dopamina, nos puede dar pues el síntoma extrapiramidal. ¿Por qué? Porque usamos nosotros porque la dopamina tiene correlación con la acetilcolina, ¿no? Yo cierro completamente la dopamina, se dispara la acetilcolina y la acetilcolina me comienza a dar síntomas extrapiramidales, o sea, temblor, ¿no? ¿Por qué uso el biperideno? Es un anticolinérgico, ¿no? ¿Por qué? Porque va a cerrar la acetilcolina que ya se cerró porque cerramos la dopamina y baja, ¿no? Pero el que puede dar más síntomas extrapiramidales, siempre recuerden, son los antipsicóticos típicos de alta potencia, en este caso el haloperidol. Adolescente de 15 años acude por presentar euforia, hipotermia, hipotensión, hiporreflexia y miosis. Al examen se visualiza marcas de venopunción. Ya, entonces, cuando les ponen así, o sea, siempre tienen que ver, ¿no? La sustancia es eh, mm, simpático-lítica, simpático-mimética, ¿no? Entonces, hipotermia, hipotensión, hiporreflexia y miosis es simpático-lítica, ¿no? Entonces, dentro de los simpático-líticos, ya, pues ya, cocaína, anfetamina se fueron, ¿no? Ácido lisérgico también se fueron. Marihuana es más alucinógeno. ¿Qué nos queda? Heroína, ¿no? Que ahora, ¿por qué también tiene marcas de venopunción, ¿no? Entonces, ahí ya les está, con la única de venopunción con la heroína, ¿no? Los opioides. ¿Cuál de los siguientes neurotransmisores es liberado cuando a un paciente, eh, perdón, cuál de los siguientes neurotransmisores es liberado cuando en un paciente se administra anfetamina? Cuando a un paciente se administra anfetamina directo, lo que más se va a liberar es la dopamina, doctores. Contrario a lo que todo el mundo dice que la serotonina es la de la felicidad, en realidad la de la dopamina es la felicidad. Por eso es que da los síntomas psicóticos, la dopamina. ¿Ya? Adolescente de 15 años extraído por presentar euforia y ansiedad. Examen 120, frecuencia cardíaca, 28, frecuencia respiratoria. Ya, entonces está todo midriasis, ¿no? Entonces todo eso es simpático mimético, ¿no? Se está hacia arriba, está excitado, ¿no? Antecedente, epistaxis y rinorrea crónica. Ya. Entonces, siempre que les hablen acerca del cartílago, de rinorrea crónica, ¿qué tenemos que considerar? Cocaína, ¿no es cierto? Cocaína. Pero sobre todo, ¿por qué? Porque tenemos que ver la excitación, ¿no? O sea, toda esta parte es simpático-mimética, ¿no? Benzodiazepinas no va a dar, heroína tampoco, ácido lisérgico tampoco, marihuana es más alucinógeno, está más dentro de lo que son alucinaciones, entonces es cocaína. ¿Ya? Y la última, adolescente de 15 años que acude por euforia, incremento de la actividad motora y alerta, disminución de la fatibilidad. Examen físico, midriasis, taquicardia, hipertensión. ¿Cuál sería la droga? Igual, ¿no? ¿Cuál es la droga? Es una droga excitatoria, simpático-mimética. Estamos hablando de cocaína. Perdón. Ay, cocaína. Muy bien, doctores. Perfecto. Entonces, bien, hemos terminado 7 minutos más tarde de lo que es la primera parte, pero como yo me demoré también en empezar, entonces no sé si hay alguna pregunta de esta primera parte. Doctora, hay una pregunta en el chat, no sé si lo puede ver. Ay, ¿dónde está el chat, Albeniz? Si no, yo le leo. Dice, Ándale, profesora, por favor, léemela tú. profesora, un favor, ¿podría explicar sobre la diferencia entre sustancias simpatolíticas y simpático-miméticas? Ya, perdonen chicos, ya, muy bien, una muy buena, ya. ¿Cuál es la diferencia entre una sustancia simpático-lítica y simpático-mimética? Me estoy refiriendo al sistema simpático, ¿ya? Entonces, simpático-lítico implica que lítico rompe con el simpático, ¿no? Entonces, todo lo aplana. Hay miosis, hay hiporreflexia, estoy todo somnoliento, menos desexcitado, ¿no? En cambio, simpático-mimética, mimesis, ¿no? Hacia arriba y simpático del sistema simpático, entonces todo está hacia arriba. Midriasis, frecuencia cardíaca aumentada, excitación, excitabilidad motora, excitabilidad inclusive anímica, y entonces todo está mucho más elevado. Ahora, ¿por qué es la diferenciación? Porque generalmente, o sea, en drogas tenemos diferentes clasificaciones, doctores. Hoy las benzodiazepinas, bueno, las excitadoras como cocaína, las alucinógenas como marihuana, las opresoras como de repente benzodiazepinas, opiáceos, etcétera, neurodepresoras como el alcohol, ¿no? Entonces tenemos diferentes clasificaciones, pero la mejor clasificación es aquellas que me excitan, o sea, de cara al examen me refiero, ¿no? Aquellas que me excitan, aquellas que me aplanan y aquellas que me dan alucinaciones. ¿Cuál les va a dar alucinaciones? Marihuana. ¿Cuál les va a dar, por ejemplo, alteraciones anímicas? Lo vamos a ver en el siguiente grupo de preguntas, lo vi. Va a darles alteraciones anímicas, depresión, tristeza, marihuana. ¿Cuál da, por ejemplo, esta situación
el, el síndrome motivacional, marihuana, ¿no? Entonces da toda la parte anímica, ¿no? Un aplanamiento, pero más alucinógeno. En cambio, los excitadores, ¿no? Son, por ejemplo, cocaína, anfetaminas, ¿no? Que nuevamente, te prenden, ¿no? Hacia arriba, te dan euforia, alegría y palpitaciones y frecuencia cardíaca elevada. Entonces, todo va más hacia arriba, ¿no? Por eso es simpático mimético, ¿no? Y la otra parte son los simpaticolíticos, o sea, aquellos que deprimen, ¿no? Por ejemplo, un neurodepresor común es el alcohol, ¿no? El alcohol, ustedes miran, no, pero doctor, el alcohol al inicio nos pica un poquito. Claro, pero el alcohol tiene eso, ¿no? Que nos da un poquito, pero luego de ahí, ¡buah!, nos baja, ¿no? Otro que neurodeprime, o mejor dicho, simpaticolítico, por ejemplo, es el opiáceo, ¿no? O sea, el opiáceo, van a recibir ustedes un paciente con miosis, con alteraciones en la presión arterial hacia abajo, con una frecuencia cardíaca baja o de repente alterada, inestable. Entonces, generalmente eso es más de lo hacia abajo, o sea, lo depresor, ¿ya? Entonces, a eso era lo que me refería, doctor. Es más o menos esa clasificación de cara a las preguntas del examen. Porque las preguntas del examen en lo que son sustancias, solo les van a poner así, cosas hacia arriba, cosas hacia abajo y alucinaciones. Esos tres grupos, nada más. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Hay de repente alguna pregunta en el chat de Albeniz? No, doctora, no No. veo ninguna. Ya, perfecto. Entonces, tú dirás, Albeniz, no sé si nos tomamos unos 4 minutitos hasta las 10:45 y empezamos el siguiente bloque para que de repente vayan a tomar un poquito de agua, se oxigenen un poco. Sí, doctora, a forma de ¿Sí? pomodoro, 5 minutos. Ya, perfecto. Entonces son 10:41, 10:45 volvemos a comenzar, doctores. ¿Ya? Perfecto, gracias.
Doctora Nayeli, ¿podemos continuar? Creo que no se me escucha. Ahora sí. ¿Hola? Sí, se la escucha, doctora. Ya. Perfecto. Comenzamos entonces, ¿no? Bloque, el segundo bloque. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Entonces, denme un minuto. Ya. Bien. Perfecto. Ya. Bueno, aquí le tengo que agradecer a su colega, el doctor Albeniz, que fue quien me ayudó con las diapositivas. Ya. Eh, Muy bien. Entonces, en este segundo bloque, sobre todo, hay bastante de lo que es la parte de sustancias, por lo que he visto, algunas otras preguntas un poquito más de concepto, ¿ya? Entonces, bueno, vamos a irlas resolviendo, ¿ya? En el tratamiento de una intoxicación por cocaína, ya. Entonces, cuando hablamos de una intoxicación por cocaína, cocaína es un, como les decía, es un simpático mimético, ¿no? O sea, va a aumentar, ¿no? Ahora, ¿cuál de los siguientes fármacos está contraindicado? Ya, entonces, obviamente, cuando hablamos eh, de algo que es muy, digamos, súper excitatorio, tenemos que ver que van a haber fármacos que no podemos dar, ¿no? O sea, no podemos dar por el tema justamente de que al generar un aumento de la frecuencia cardíaca y luego una caída de la frecuencia cardíaca rápida, nos puede generar, pues, obviamente daños, ¿no? Entonces, bueno, diazepam y dazolam son benzodiazepinas, no, no va a generar ningún tipo de alteración en lo que es la frecuencia cardíaca. Y eso es importante, doctores. ¿Ya por qué? Porque generalmente los pacientes, sobre todo cuando están de repente con algún, de cara a algún tratamiento cardiovascular o algo, ¿no? Les van a comentar y les van a decir, ¿no? Pero doctor, yo puedo tomar no sé, mi alprazolam o mi clonazepam, y sí, pueden tomar normal, ¿por qué? Pues no hay problema. Em, Porque las benzodiazepinas, si bien es cierto, pueden alterar lo que es, lo que es de repente la frecuencia respiratoria, ¿no? O de repente en una intoxicación por benzodiazepinas sí se puede generar, ¿no? Eh, mm, una frecuencia respiratoria, digamos, alterada, ¿no? No les va a alterar, digamos, para la parte cardiovascular, ¿no? Entonces aquí no estaría contraindicado, ¿no? Dentro de lo que es la cocaína, ¿no? Ahora, dentro de lo que es verapamilo, ¿no? Bueno, nosotros sabemos que el verapamilo lo utilizamos, bueno, para el manejo de hipertensión arterial, para el manejo de arritmias, ¿no? Para conversión de taquicardias, no tiene ningún tipo de alteración en los casos de intoxicación por cocaína. La nitroglicerina, que la usamos más para un tema de anginas, tampoco, ¿no? Pero el propanolol sí, porque el propanolol es un beta bloqueador y es un beta bloqueador que usamos tanto en, bueno, obviamente lo usan en cardiología, ¿no? Pero lo usamos en psiquiatría para un tema de la ansiedad. Para manejar la ansiedad a veces se utiliza el propanolol. ¿Por qué? Porque como baja un poquito el tema de la frecuencia cardíaca y va a bajar un poco estas molestias de las palpitaciones, se puede utilizar, ¿no? Eh, eh, Sin embargo, si tenemos una intoxicación por cocaína y estamos con altos índices, ¿no? De frecuencia cardíaca y una alta reacción, digamos, del sistema simpático, no lo podemos bajar con propanolol, ¿no? Entonces, la respuesta ahí es justamente, ¿no? ¿Cuál de los siguientes fármacos estaría contraindicado? El propanolol, ¿ya? Muy bien, ahora, varón alcohólico de 54 años, ¿no? Es traído a emergencia por compromiso de la visión. Se sospecha de intoxicación por alcohol metílico. Ya, esto es importante, doctores, ¿no? Porque ha habido, o sea, posible intoxicación con alcohol metílico, entonces podría haber, claro, un compromiso de la visión. ¿Cuál de las siguientes alternativas es de elección para
tratar el trastorno visual, ¿no? Entonces ahí también es una pregunta de concepto, básicamente lo que utilizamos pues es el etanol, ¿no es cierto? Porque si es un paciente alcohólico, ¿no? Y justamente puede tener un compromiso de visión por el alcohol metílico, tenemos que dar el etanol, ¿no? Piridoxina, tiamina lo daríamos de cara cuando es un paciente más bien alcohólico crónico y nos está trayendo algunos problemas de tipo, por ejemplo, de tipo, perdón, disculpen, piroxina, tiamina, lo hacemos cuando, por ejemplo, hay una intoxicación alcohólica, pero con un alcohol con etanol, ¿no? Y bueno, podrían haber algunos síntomas neurológicos, ¿no? Glucosa también la podemos dar posterior a cuando se da la vitamina B en una intoxicación alcohólica, ¿no? Pero en este caso, básicamente sería el etanol, ¿no? Ay, perdón. Muy bien. Paciente de 80 años, hipertenso y diabético en tratamiento con cognición y funcionalidad adecuada. ¿Ya? Hace 3 días le agregaron 2 medicamentos a su terapia convencional. Súbitamente se aísla, contesta solo, incoherente, pero tranquilo, tiene alucinaciones visuales. ¿Cuál es el diagnóstico presuntivo? Ya, esto es importante, doctores, porque esto sí lo van a ver toda la vida. Ya, fuera del examen, van a ver toda la vida estas situaciones, ¿no? Es un paciente varón, ¿no? Mayor, ¿no? De 80 años, ¿no? Hipertenso, diabético, tiene varias comorbilidades, ¿no? Y le agregan 2 medicamentos, ¿no? Su terapia convencional y súbitamente se aísla, contesta solo, es incoherente y tiene alucinaciones visuales. O sea, está fuera de la realidad, está rompiendo con la realidad, ¿no? Y está rompiendo con la realidad, ¿por qué? Porque hay algo orgánico que lo está desestabilizando. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico presuntivo? Hipoglicemia, bueno, hiperglicemia podría ser algo orgánico, sí, ¿no? Pero no es el diagnóstico de la parte de psiquiatría, ¿no? Demencia por Alzheimer. No puede haber una demencia por Alzheimer, ¿por qué? Porque la demencia por Alzheimer tiene que irse instaurando poco a poco, ¿no? Y en el tiempo. Enfermedad cerebrovascular. No hay un antecedente, si bien es cierto, es hipertenso, no hay un antecedente en el que haya habido alguna pérdida neurológica que nos explique, ¿no? Pero lo que sí es un delirio, ¿no? El delirio perdón, el delirio es justamente la presencia de manifestaciones psiquiátricas secundarias a un cuadro de organicidad. El delirio, doctores, se tiene que tratar, porque si el delirio no lo tratan, da un mal pronóstico para la enfermedad. Uh -huh. Paciente de 80 años, es lo mismo, ¿no? Hipertenso diabético, un delirio, sí, ya. ¿Dónde se ubica la lesión si se pierde la memoria a corto plazo? Ya, cuando hablan de memoria, es hipocampo. Ya, de primera instancia, es una pregunta de concepto también. Cuando se habla de memoria, es hipocampo. Cuando se habla de emociones, lóbulo parietal, temporal. Cuando se habla de centrar o concentrar las emociones, núcleo talámico. Bueno, encéfalo en general, ¿no? Y cuando se habla de ganglios basales, sobre todo para la parte de psiquiatría, estamos hablando mucho de síntomas extrapiramidales, ¿ya? Hipocampo. Mujer de 20 años, tímida desde la niñez, presenta serios problemas de interrelación. Últimamente, es la misma que hemos visto, ¿no? Bueno, últimamente se siente atraída por un compañero de aula pero que se considera torpe, un poco atractiva, tiene vergüenza, por lo que prefiere no contestarle cada vez que le habla. ¿Qué trastorno de personalidad presenta? Dijimos evitativo, ¿no? Pero a ver, hagamos un poquito, aprovechemos la pregunta para ver las otras. Como les decía, dependiente. El dependiente es aquel que necesita digamos, protección de sus decisiones, ¿no? La anuencia de sus decisiones. O sea, alguien tiene que estar detrás de él para decirle, sí, está bien, ¿no? El antisocial es el psicópata, doctores, el psicópata, ¿no? O sea, aquel que hace que sus emociones, sus sensaciones, sus sentimientos priman por encima de los otros. El esquizoide y el paranoide son, como les decía, del clúster A, ¿no? O sea, son de los que no quieren relacionarse, ¿no? El esquizoide es el que no desea relacionarse, pero no desea de verdad, doctores. O sea, no está mintiendo, no les dice, no, no quiero tener amigos porque no puedo, como el evitativo. No, no desea porque no le interesa tener amigos, ¿no? El paranoide, en cambio, piensa mal, ¿no? Es el piensa mal y acertarás, ¿no? O sea, piensa mal de todos, ¿no? Piensa que de repente le pueden estar haciendo, se pueden estar queriendo burlar de él, le puede querer estar haciendo algo de daño, puede haber alguna situación, puede haber diferentes cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es aquí? Evitativa, ¿no? El evitativo siempre quiere tener amigos. El evitativo sufre mucho, doctores. ¿Por qué? Porque quiere tener amigos, pero no puede. Vamos a hacerlo, a ver, vamos a tomarnos unos minutitos, 4 minutitos nomás, ¿ya? Para
para explicarles personalidad de una vez y que se relajen un poquito en este domingo, ¿no? Que no se me aburran. Eh, a mí, como me lo explicaron, trastornos de personalidad, y nunca más me lo olvidé, es como si fuera una fiesta, ¿ya? Entonces, vamos a pensar en la fiesta de las personalidades, ¿ya? Yo siempre lo explico así. No es mi ejemplo, es de mi maestro, así que es copiado, ¿ya? Pero aquí va. Imagínense que van a hacer una fiesta, ya ingresaron a la residencia. Entonces, ¿quién creen que va a ser la fiesta? Histriónica, ¿no es cierto? Porque obviamente histriónica quiere que la vean, ¿no? Quiere que la vean, quiere que la conozcan todos los nuevos internos, quiere que la conozcan, quiere que sepan cuán bonita es, cuán guapa es, cuán interesante es, ¿no? ¿Por qué les digo histriónica y no histriónico? Hay histriónicos, varones, pero generalmente es más de las damas, ¿no? Entonces, histriónica, no. Pero histriónica necesita a alguien que le pueda ayudar, ¿no? Alguien que le pueda hacer absolutamente todo. ¿Quién le va a hacer todo? Dependiente. Entonces histriónica va donde dependiente y le dice, oye dependiente, voy a hacer una fiesta, quiero que hagamos una fiesta, ¿me ayudas? Dependiente que muere por histriónica, que en silencio quiere estar con ella, pero juzga, allí sí, con sus rasgos evitativos, juzga que no es lo suficientemente bueno y que es inalcanzable, por supuesto que le va a decir que sí, ¿no? Histriónica, como sabe eso, le dice, ah, bueno, pero dependiente y la última pieza, voy a bailar contigo. Ay, dependiente es feliz. Entonces, dependiente se tiene que encargar de organizar todo, porque histriónica obviamente no lo va a hacer. Histriónica va a ver su vestido, va a ver sus cosas, va a ver su competencia, pero no va a hacer. Entonces, dependiente va y va al clúster A, va al grupo A. Entonces va y le pregunta, esquizotípico, vamos a hacer una fiesta. Esquizotípico que es raro, que no le interesa incluirse en el grupo, va a decir, ¿pero es de disfraces? Si la fiesta es de disfraces, voy. Depende, dice, bueno, si quieres puedes ir disfrazado. Ah, ya, voy. Quiso típico, puede que vaya, puede que no. Si es de disfraces, como dicen, si es disfrazado, él va a ir y va a estar en su nota. Va a hacer sus cosas, va a estar allí y se va a retirar. Luego va donde esquizoide, ¿no? Esquizoide va a haber una fiesta, vamos a conocer gente. ¿Para qué quiero conocer gente? No, a mí no me interesa conocer gente. Esquizoide va a ir, no, jamás va a ir. A esquizoide no le interesa conocer gente. Está feliz con su soledad. Está feliz y tranquilo estando solo y que no le moleste. Luego va donde paranoide, ¿no? Paranoide, vamos a hacer una fiesta. ¿Y por qué quieren que yo vaya? ¿Qué interés tienen en que yo vaya? Seguro se quieren burlar de mí. Seguro me quieren hacer daño. Seguro quieren hacer algo en contra mío, ¿no? Paranoide tiene temores infundados que le puedan hacer daño en relación a los pensamientos que tiene. Obviamente paranoide tampoco va a ir. Luego dependiente se va entonces al clúster B, ¿no? Dependiente va y le dice, eh, a limítrofe, la eterna rival de histriónica. Limítrofe, histriónica va a hacer una fiesta y me ha dicho que te inviten. Ay, esa ha osado que me inviten. Bueno, limítrofe va a ir, por supuesto. Se va a poner y va a tratar de opacar a histriónica en todo momento. Y es más, va a tratar de ser la reina de la fiesta, ¿no? Al final van a terminar en una competencia ambas, ¿no? Y de repente el limítrofe termine teniendo por ahí una decepción amorosa que no quisiera tener. Posteriormente, dependiente va y va con Narciso. No, Narciso, ¿no? Narciso que es que se cree mejor y por encima de los demás. Entonces Narciso le dice, por supuesto que me tenían que invitar, quieren darle nivel a esa fiesta. Claro que voy a ir, ¿no? Narciso va a ir, va a pasearse un rato, que va a ver que no le hacen tanto caso y no le importa, porque él considera que está muy por encima de los demás, se va a retirar. Posteriormente, dependiente va con psicópata o con antisocial, ¿no? Va, oye, antisocial, va a haber una fiesta. Ah, ¿y qué se va a ganar? No, bueno, se vamos a conocernos, todo. Ah, pero van a ir, histriónica lo organiza. Ah, antisocial va a ir a sacar ventaja. Va a ir a sacar ventaja y muy probable va a ir a de repente querer seducir a alguna. Si no es a histriónica, a limítrofe. ¿Va a terminar con alguna? Sí. ¿No le va a interesar los sentimientos de ella después? Sí. Ese es el antisocial. Posteriormente, dependiente se va a ir y va, no, obsesivo. Obsesivo a ver una fiesta. No, hay examen. Pero el examen todavía es de aquí a 3 meses. Tengo que ir estudiando. Obsesivo jamás va a ir a la fiesta. Obsesivo necesita ser parametrado, estructurado. De repente va a ir un ratito y luego se retira. Muy poco probable. Y finalmente, evitativo. Dependiente va donde evitativo y le dice, oye, evitativo, a ver una fiesta. Uy, pero yo podré entrar. Sí, pero se considera, como lo dice la pregunta, se considera torpe y poco atractivo, pero me darán chance, ay, pero va a ir la chica que me gusta, histriónica, ¿no?
pero me dará chance, podré. Evitativo de repente va a ir un ratito a la fiesta, se va a sentir mal y se va a retirar. Él solito se va a autoeliminar. Finalmente, dependiente. Dependiente hace toda la fiesta y todo, busca el baile de histriónica y nunca va a llegar, porque dependiente va a vivir pensando en eso, va a hacer todas las cosas en relación a eso, pero histriónica no lo considera como alguien importante, solo lo ha considerado dentro de su patología para utilizarlo. Y esas son las personalidades, doctores. Esas son nuestras personalidades, para que nunca se olvide, ¿ya? Muy bien, sigamos entonces. ¿Cuál es el neurotransmisor que se relaciona con el sueño REM, movimientos oculares rápidos? Ya, miren, cuando hablamos acerca del sueño REM y no REM, tenemos que hablar también acerca un poquito de los trastornos del sueño. Generalmente, chicos, los trastornos del sueño no han venido dentro de lo que es el examen del ENAM, pero de todas maneras siempre tienen que considerar que dentro de los trastornos del sueño vas a tener el insomnio, perdón, el insomnio y las parasomnias, ¿no? Dentro del insomnio tenemos el insomnio de conciliación, el insomnio de mantenimiento y el insomnio de despertar precoz, ¿no? El insomnio de conciliación, ¿de qué es? De ansiedad. No puedo dormir antes del examen, no puedo dormir, doy vueltas y vueltas y vueltas. Ese es el insomnio de ansiedad. Insomnio de mantenimiento, duermo, pero me despierto. Me despierto a la mitad de la noche y ya no puedo conciliar el sueño. Ese es de depresión. Y el insomnio de despertar precoz generalmente es en nuestros adultos mayores, ¿no? Mi abuelito que se levanta a las 3 de la mañana a rezar el rosario, a las 4 de la mañana a escuchar la misa o a cocinar, ya, ese es el de despertar precoz, ¿no? Eh, y en las parasomnias, allí tenemos los que son en REM y los que son en no REM. Aprendérselos, eso no es importante, doctores. Lo único que tienen que saber es que, por ejemplo, dentro de las parasomnias está la parálisis del sueño, ¿no? ¿Quién no ha tenido un episodio de parálisis del sueño, ¿no? Que me estoy soñando y siento que me quiero levantar y me levanto y no puedo y siento que mi cuerpo como que se ha quedado paralizado, ¿no? Ya es porque se ha quedado en la mitad entre el sueño y la vigilia, ¿no? Los terrores nocturnos, las pesadillas pueden estar también dentro de las parasomnias, ¿no? Entonces, el neurotransmisor que se relaciona al sueño REM esta es una pregunta de concepto, es la acetilcolina, ¿ya? Ay, muy bien. A ver, a 25 años de edad, así empieza la pregunta, a ver, para un ratito. Sí, bueno, 25 años de edad, el hombre es llevado a la sala de urgencias por su esposa para la evaluación del comportamiento anormal que comenzó 2 semanas atrás. Ya, acordémonos, 2 semanas. ¿Ya? 2 semanas atrás. El paciente no ha dormido en más de una semana y ha estado de fiesta todas las noches. Nunca antes había hecho eso. El paciente también se ha saltado el trabajo, compró un automóvil la semana pasada con el dinero que había ahorrado por sus vacaciones en Italia, tiene antecedentes médicos, uno depresivo mayor y lupus. Normalmente bebe 2 cervezas por semana, pero está bebiendo de 6 a 10, ¿no? Los medicamentos actuales incluyen hidroxicloroquina, parece agitado, viste de colores brillantes, ropa que no combina, su temperatura normal, pulso, respiraciones, presión, el examen físico no muestra anomalías, el examen mental su habla está presionada, su proceso de pensamiento es tangencial, recuento sanguíneo, electrolitos, enzimas, hepatías en el rango de referencia, creatinina 1.8, análisis de proteinuria, cilindros de leucocitos, toxicología negativa. El paciente se beneficiaría cuál de los siguientes a largo plazo. Ya. Primero tenemos que ver cuál es el diagnóstico de este paciente, ¿no? Entonces nos ponen toda una cohorte de un paciente, ¿no? En el que tenemos que consume sustancias, ¿no? Pero ahora se ha ido de fiesta, ¿no? Y se ha ido de fiesta y ha estado pero súper excitado, ¿no? Vamos al examen mental. El habla presionada. El habla presionada es la famosa presión del habla. O sea, la presión del habla es que yo les digo, doctores, buenos días, ¿cómo está? Soy la doctora Nayeli Lazo, yo trabajo en Padomi, saben que yo también soy egresada de la Villarreal y también soy psiquiatra y estoy muy contenta de estar acá con ustedes. Entonces, parece como que me están presionando, ¿no? Para hablar. Ya, eso es presión del habla, ¿no? Su proceso de pensamiento es tangencial, o sea, se va por las ramas, ¿no? No está aquí, está en todo sitio, ¿no? Cuando el proceso de pensamiento es muy tangencial, ya en una manía, se habla de lo que es
Bueno, obviamente, ¿no? La presión del habla también, ¿no? Pero la fuga de ideas, ¿no? Y la fuga de ideas o el pensamiento de fuga de ideas, como su nombre lo dice, es eso, fugan las ideas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo les estoy diciendo, buenos días, doctores, soy Nayeli Lazo, Lazo como los lazos de las rosas que damos el Día de la Madre que fue en mayo, yo celebré a mi mamita, mamita, feliz Navidad para todos. ¿Qué cosa les dije? No les dije absolutamente nada, ¿no? Ya, eso es la fuga de ideas. O sea, la fuga de ideas, las ideas están totalmente desordenadas, ¿no? Como les dice aquí, un pensamiento completamente tangencial. O sea, el tangencial es que sea por la tangente, no sea para otro lado, ¿no? Eh, alteraciones físicas, ¿no? Sí, o sea, hay alteraciones en la creatinina, hay proteinuria, hay cilindros de leucocitos, ¿no? Ha estado consumiendo bastante alcohol, aparentemente sí consume igual alcohol, ¿no? Hay antecedentes de un trastorno depresivo y, bueno, una comorbilidad médica, ¿no? Como el lupus, ¿no? Que nos podría explicar algunas de las cosas, tanto de creatinina como la proteinuria y todo eso, ¿no? Entonces, en estos casos estamos hablando de un paciente de manía, o sea, un paciente bipolar. Esto es una manía, está en manía, o sea, ha comenzado, se dan cuenta, miren, se faltó al trabajo, compró un automóvil con el dinero que había ahorrado, o sea, está tomando decisiones fuera de lugar, decisiones anticipadas, decisiones en las que no se está centrando, ¿no? ¿Terapia conductual le ayudaría? No. ¿O lanzapina, un antipsicótico? En realidad sí, sí le puede ayudar la lanzapina, ¿no? Ahorita, pero ya de cara a un tratamiento a largo plazo, no. Clonazepam, definitivamente no. Escitalopram, no, porque es un antidepresivo, un poco. El litio. ¿El litio le podría ayudar a largo plazo? Sí, podría ayudarle, pero ¿cuál es el problema del litio? Renal, ¿no es cierto? Y este riñón no está bueno, entonces no podemos darle litio. Entonces, ¿qué le podríamos dar a largo plazo? Valproato, ¿no? El valproato es un estabilizador del ánimo, como ustedes saben, es un, es un anticonvulsivante que lo usamos como estabilizador del ánimo para trastornos también así mixtos y que se puede utilizar. Terapia conductual definitivamente no podríamos usarla, ¿no? Un hombre de 60 años acude al médico para un examen físico de rutina. Vive en una casa de grupo y no toma medicamentos, ¿no? Durante la cita con frecuencia repite la información, necesita que se le recuerde por qué está en el consultorio médico. Dice que es un poeta famoso, recientemente publicó un poema en una revista nacional, sus signos vitales están normales, afecto algo restringido. El examen neurológico no hay déficit focales, al examen, el estado mental no tiene déficit de memoria a largo plazo, es capaz de contar, perdón, en series de 7, sin error. Una resonancia magnética muestra una atrofia del tálamo anterior y pequeños cuerpos mamilares. ¿Cuál de los siguientes es el factor predisponente más probable para afección de este paciente? Consumo de carne poco cocida, no estamos pensando en ninguna infectológica, ¿no? Hipertensión crónica, no se observan aparentemente cambios vasculares, ¿no? Uso de heroína intravenosa, en realidad no podríamos estar considerando una heroína, porque no hay ni siquiera los síntomas, ¿no? De heroína. Infecciones por espiroquetas no dan, ¿no? Pero lo que sí, trastorno por consumo de alcohol, ¿no? O sea, generalmente la atrofia del tálamo anterior, pequeños grupos familiares, sí puede estar relacionada con consumo de alcohol, ¿no? Sobre todo porque hay esto, ¿no? Hay no recuerda, o sea, se le tiene que repetir la información, a veces no recuerda porque está en el consultorio. O sea, la memoria a largo plazo está bien, ¿no? Las secuencias también, pero hay memorias a corto plazo que ya están alteradas, ¿no? Entonces, esto podría ser, por ejemplo, secundario a un trastorno por consumo de alcohol, ¿ya? Muy bien. Un hombre de 30 años acude al servicio de urgencias debido a fiebre y tos productiva durante los últimos 4 días. Durante este periodo ha tenido dificultad para respirar y dolor en el pecho, que empeora con la inspiración. También informa fatiga y náuseas. Él tiene esquizofrenia refractaria. Ya. Cuando hablamos de esquizofrenia refractaria, implica que ya se le dieron, cuando hablamos de esquizofrenia refractaria, implica que ya se le dieron 2 ciclos de tratamiento en dosis adecuada, por el tiempo adecuado, de 2 antipsicóticos de diferente grupo y no ha habido mejoría. Entonces, ¿qué está usando? Clozapina. ¿Ya? Entonces, está usando clozapina, puede estar viniendo por la mayor complicación que tenemos de la clozapina, que es la
agranulocitosis, ¿no? Entonces, ataques de asma recurrentes. Solía asistir a la universidad, pero fue expulsado después de amenazar a uno de sus profesores hace 2 meses. Su temperatura es 38,5. Está con fiebre. Latidos 90 por minuto, respiración 20, presión arterial 120/80. Se escuchan crépitos y ruidos respiratorios al auscultar, ¿no? El pulmón izquierdo. Y los estudios de laboratorio, bueno, su recuento de leucocitos 1100, neutrófilos segmentados 5%. O sea, está bien en caída, ¿no? Está con una leucopenia y muy probable lo que estamos, una leucopenia y una neutropenia, y muy probable lo que estamos viendo es una neutropenia febril, ¿no es cierto? Por eso es que está con fiebre, ¿no? Entonces, esto, y la pregunta debe ser, ¿qué medicamento es el que puede haberlo ocasionado esto, ¿no? Entonces, ¿qué medicamento le puede haber ocasionado esto? La clozapina. Pero ustedes ya tienen el diagnóstico en realidad cuando les dice, cuando les dice que es esquizofrenia refractaria. O sea, cuando es esquizofrenia refractaria, no le van a dar otro tipo de antipsicótico, ¿no? Ahora, para hablar un poquito de los antipsicóticos, de repente para darles algunos datitos, ¿no? El, uh, los antipsicóticos, este es, como les decía, para esquizofrenia refractaria, este es un antipsicótico atípico, la olanzapina. El haloperidol es un típico de alta potencia, como les decía. La risperidona es un atípico, pero que tiene bastante perfil de típico, y la clorpromacina es un típico, pero de baja potencia, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre los de alta y baja potencia? Que los de baja potencia generalmente generan sedación, doctores, mientras que los de alta potencia lo que van a generar son aplanamiento, ¿no? O sea, aplanamiento de los síntomas, sobre todo de los síntomas de conducta, ¿no? Que pudiera tener el paciente, ¿no? Ahora, una madre lleva a su hijo de 3 años a su pediatra porque tiene rabietas, ¿ya? El niño no tiene antecedentes de enfermedades graves, va por buen camino con los hitos del desarrollo. Su madre regresó recientemente del trabajo hace 2 semanas. Ella explica que desde entonces su hijo ha tenido una rabieta cada 2 mañanas, generalmente cuando lo está vistiendo, cuando lo deja en la guardería. Llora en voz alta durante unos 5 minutos, dice que no quiere la guardería, mientras se agita los brazos y las piernas. Según el personal de la guardería, se porta bien durante el día, por las tardes tiene rabietas aproximadamente 2 veces por semana, generalmente cuando le dicen que debe terminar su cena o que es hora de acostarse. Estos berrinches han estado ocurriendo durante aproximadamente 6 meses. A la madre le preocupa que pueda tener un trastorno del comportamiento. ¿Cuál de los siguientes es la causa más probable del comportamiento del niño? Espectro autista. Para hablar de espectro autista, doctores, o sea, para hablar del trastorno espectro autista, tenemos que hablar que el niño no se conecta. O sea, generalmente los déficits que tiene un autismo son alteraciones en el lenguaje, alteraciones en la socialización y alteraciones en el juego, ¿no? Entonces, alteraciones en el lenguaje, aparentemente este niño sí comunica de una u otra forma, ¿no? Va por buen camino con los hitos del desarrollo, por tanto ya debe estar hablando, ¿no? Porque si no, no nos diría eso, ¿no? Alteraciones en la socialización, aparentemente, o sea, no quiere ir a la guardería, pero dentro de todo hace algunos berrinches, ¿no? Pero dentro de todo, bueno, llega a ir, ¿no? El juego no nos habla, ¿no? Pero entonces no vemos como que haya algo del autismo, ¿no? Ahora, dentro del trastorno espectro autista hay muchas cosas más que podemos evaluar, ¿no? Por ejemplo, no miran a los ojos, de repente no se conectan adecuadamente con el entorno, están como en su mundo, ¿no? Cosas que no nos dicen, ¿no? Desorden de conducta. Podría haber un desorden de conducta, pero está, o sea, va por buen camino en el desarrollo, ¿no? Ahora, ¿qué ha pasado? Que la madre ha regresado al trabajo hace 2 semanas, ¿no? Entonces, y desde eso el niño puede hacer rabietas. Entonces, lo que quiere el niño es atención, ¿no? Trastorno de oposición desafiante, no. El oposicionista desafiante generalmente es un tipo de trastorno en el que el niño se opone a todo, así con vehemencia y con molestia, cosa que no está ocurriendo, ¿no? Desorden hiperactivo y déficit de atención no lo vemos, no tenemos que ver las 3 Is de la hiperactividad: hiperactividad, inatención e impulsividad, cosa que no estamos viendo. Trastorno de regulación disruptiva del ánimo, en los niños no lo identificamos, menos a los 3 años. Entonces, lo que estamos hablando es de un desarrollo normal. El problema es que lo que le falta a este nene es atención de la mamá, nada más, ¿ya? Varón de 45 años tiene conflictos conyugales hace 2 años, dificultad para conciliar el sueño, contractura muscular, dolor de nuca y espalda, irritabilidad, parestesia en miembros y expectación aprensiva. Diagnóstico más probable. Entonces, bueno, tiene conflictos conyugales, ya tiene dificultad para conciliar el sueño, contractura muscular, dolor, o sea, tiene muchos síntomas
físicos y expectación aprensiva. O sea, eso implica que está pensando, muchos pensamientos, ¿no? Hipocondriasis. La hipocondriasis es un término antiguo, ya no se usa, en realidad ya se usa más el trastorno de ansiedad por la salud, ¿ya? Pero es cuando el paciente está buscando enfermedades, ¿no? Y piensa que está enfermo, está seguro que está enfermo, cosa que no sea, ¿no? Que no se ha dado aquí, ¿no? Trastorno conversivo, como les dije, no hay disyunción entre lo que siente y lo que examinan, o por lo menos no nos lo dice. Trastorno de adaptación no es dolor psicógeno, no nos habla de dolor, pero lo que sí podemos hablar es de trastorno de ansiedad generalizada, porque hay síntomas físicos y también hay pensamientos, expectación y síntomas físicos. Entonces, esto es un TAG, un trastorno de ansiedad generalizada. Recuerden que el trastorno de ansiedad generalizada son pensamientos en todo momento y en todo lugar sobre diferentes cosas, pero pueden haber también síntomas físicos, ¿ya? Una vez superada la fase aguda de la depresión, se recomienda ya retirar el tratamiento antidepresivo. Mantener al menos 5 meses la dosis que produjo la mejoría. Reducir la dosis a la mitad y mantener el tratamiento 6 meses. Dejar la dosis más efectiva para prevenir las recaídas de forma indefinida. Indicar, al paciente que tome el fármaco condicional a su estado falso, ¿no? Mantener. Por lo menos se tiene que mantener el tratamiento. Por lo menos 5 meses con la misma dosis y luego de allí se va bajando. El tratamiento de la depresión, o sea, de una depresión mayor, es por lo menos 6 meses. De una depresión persistente es 1 año. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuál de estos 5 pacientes presentan mayor riesgo de afectar un acto suicida? Ya, eso es importante, ¿no? Entonces, ahí tenemos que ver siempre esta mnemotecnia del sad persons, ¿no? Ya se los voy a poner por aquí. El sad persons, ¿ya? Esta mnemotecnia nos sirve para ver, o sea, no nos sirve, doctores, para ver riesgo suicidio, o sea, decir se va a matar o no se va a matar. No, pero lo que sí nos sirve es para ver los factores de riesgo, o sea, qué factores de riesgo más tiene la persona, ¿no? Entonces, ese de sexo, el sexo masculino. El sexo masculino tiene mayor que el sexo femenino. El sexo, o sea, el hombre lo ejecuta más, la mujer lo intenta más. Edades extremas, menores de edad o mayores de edad, ¿no? Generalmente tienen mayor riesgo de depresión, ¿no? Si hay un antecedente de depresión, puede haber, ¿no? La P de intento previo, como les decía, el intento previo está muy relacionado con el tema de depresión, ¿no? E de etanol, abuso de alcohol, ¿no? El consumo de alcohol. R de pérdida del pensamiento racional. S de social support, o sea, pobre soporte social. La O de un plan organizado de suicidio. La N de no tener esposa, no tener pareja. Y la S de tener una enfermedad sistémica. Generalmente las enfermedades que generan mutilación en las damas y que generan alteraciones, o sea, disfunción sexual en los varones son las más eh, son, digamos, las más consideradas como un factor de riesgo, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí? A ver, un varón de 35 años, soltero, vive con padres, no, tiene soporte, ya. Una mujer de 55 años interna en un centro psiquiátrico, no, porque es dama. Y ahí ya tiene menos, ¿no? Un varón de 30 años, soltero, alcohólico, de conducta violenta reciente. Podría ser, sí. Mujer de 70 años, viuda, vive con su hija. No, vive con su hija, es mujer, tranquilos. Varón de 55 años, alcohólico, viudo y vive solo, sí. Es el que tiene mayor riesgo de tener o de incurrir en el suicidio. ¿Ya? El criterio de severidad de depresión. Duración de menos de 1 semana. Delusiones. El episodio es atribuible al abuso de sustancias psicóticas. No presenta alteraciones del sueño de cualquier tipo. No presenta cambios de apetito. Un criterio de severidad de depresión son síntomas psicóticos. ¿Cuál es el único síntoma psicótico que estamos viendo aquí? Las delusiones, ¿no es cierto? Tus delusiones, con eso, tus delusiones, ¿ya? Las delusiones son un juicio falso, inconmovible con la razón. ¿No? Duración menos de 1 semana, no, obviamente. El episodio atribuible a sustancias psicoactivas, no, porque quitan la sustancia y ya está.
no presenta alteraciones del sueño de cualquier tipo, no presenta cambios de apetito. Ya, muy bien. Si le llega a la consulta un enfermo que se siente poseedor de una inmensa fortuna, puestos políticos de máxima categoría, dotado del grado máximo con todos los honores posibles, ¿no? Usted habrá dicho que es un paciente que posee un delirio característico, el cual es un síntoma típico de todo lo que es exaltado, ¿no? Poseedor de una fortuna, ¿no? Puestos de máxima categoría, grado máximo, ¿no? Esto es manía, no hay nada de esquizofrenia como para pensar, ¿no? Adolescente, 15 años, traída a emergencia por pérdida de conocimiento, el examen no responde, bradimia, respiración superficial, familias refieren a aislamiento, llanto constante, insomnio, falta de aseo, luego de sufrir agresión en el colegio hace 3 meses. Madre consume ansiolíticos, se sospecha de intento suicida. Ya. Viene con bradimia, viene con respiración superficial, no responde bien al llamado y hay un consumo aparente de ansiolíticos de benzodiazepina. ¿Cuál es el fármaco adecuado? El flumacenilo, ¿no? ¿Por qué? Porque no encontramos dentro de opiáceos, a pesar que podría haber, ¿no? Pero no hay, si bien es cierto, podría haber la bradina, la alteración superficial, tendría que darnos otra sintomatología más. Ya, muy bien. Varón soltero de 21 años de edad, de conducta, de aislamiento social, negligencia en su aseo personal, quien desde hace 8 meses presenta voces que lo insultan, ¿no? Refiere que la policía lo sigue y es controlado por una antena parabólica de su barrio. Diagnóstico más probable, ya les dije, psicótico, completamente psicótico. Y 8 meses, ¿qué es esto? Esquizofrenia, ¿no? Esquizofrenifoide, no, como les dije, ¿no? Esquizoafectivo, no, tiene que tener 2 semanas de síntomas psicóticos, pero más es afecto. Psicosis reactiva breve es menos de 30 días, ¿no? Y trastorno delirante persistente, no, en realidad no hay un trastorno delirante tal cual, ¿no? Ya. Eh, en salud mental, una de las consecuencias o efectos en los trabajadores de salud es el síndrome de estrés postraumático, ¿no? ¿Cuál es su factor de riesgo? ¿No? El trastorno de estrés postraumático, en realidad, si bien es cierto, han marcado aquí, o sea, como clave creo que les dan el ergonómico, ¿no? Que es el factor de riesgo, ¿no? Pero en realidad son los psicosociales, ¿ya? O sea, el factor de riesgo para lo que son síndrome de estrés postraumático, ¿no? Eh, eh, Biológico lo hay, químico también, pero sobre todo es el psicosocial, porque son todas las alteraciones. Entonces yo sí aquí consideraría que la clave es distinta, ya es psicosocial. ¿Cuál de los siguientes antipsicóticos tiene mayor probabilidad de producir toxicidad extrapiramidal grave? Ya, ¿qué dijimos? Toxicidad extrapiramidal grave son aquellos que tienen antipsicóticos típicos y de alta potencia. ¿Cuál es el típico y de alta potencia? Aloperidol, ¿no? Muy bien, aloperidol. Paciente 65 años, refiere hace un mes inquietud, desasosiego con insomnio y verbalizaciones tipo hipocondriaco, que la propia familia califica de absurdas. Tipo, no puede comer porque no tengo estómago, llegando en algunas ocasiones a expresar su temor a morir, ¿no? Entonces, el diagnóstico más probable sería 65 años, desde un mes recién, ¿no? Entonces, todavía estamos en una época en la que podría ser algo agudo, digamos, ¿no? Psicosis esquizofrénica, no. Inicio de demencia, podría ser, pero tendrían que haber otro tipo de cosas, ¿no? Es muy abrupto, ¿no? Se tiene bastantes síntomas psicóticos, ¿no? Neurosis hipocondríaca, no. Paranoia involuntaria, no existe eso, ¿no? La depresión psicótica. No sé, muy probable que sea un paciente que está deprimido y que está haciendo síntomas psicóticos. Por eso es que los síntomas psicóticos son así tan raros, que sí se pueden dar, ¿no? Mujer de 24 años que es traída por su familia porque en forma brusca presenta taquicardia, dificultad para respirar, sudoración, opresión percordial, como si me fuera a morir. Ya, eso yo ya les he dicho, como si me fuera a morir. Antecedente de 2 episodios similares de 30 a 50 minutos de duración. TSH, T4, el perfil hepático, todo normal, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico probable? ¿Cuál es? Como si me fuera a morir y síntomas físicos, pero que no me van a matar. Trastorno de pánico, ¿no? Muy bien. No hay reacción de estrés grave porque no es algo abrupto, o sea, es algo abrupto, pero o sea, vienen muchos síntomas físicos, ¿no? Paciente 45 años con cuadro clínico de 2 años de evolución constante caracterizado por marcada preocupación por hechos poco probables y no relevantes. Ya, esto es importante. Hechos poco probables y no relevantes. Intranquilo, tenso, irritable, temblor, insomnio, palpitaciones, sudoración, boca. Ya. ¿Cuál es el diagnóstico? Trastorno de ansiedad generalizada. Múltiples preocupaciones en todo momento y en todo lugar por hechos que no deberían ser relevantes.
Varón de 35 años, evita salir a reuniones por temor a ser rechazado o por síntomas de ansiedad que llegan a ser muy intensos al punto de sentir que le falta el aire, ¿no? ¿Cuál es el trastorno que está más relacionado al caso descrito? ¿Depresión? No. ¿Pánico? No hay síntomas de pánico. ¿Ansiedad generalizada? No hay pensamientos. ¿Agorafobia? No está pensando en que no le puedan dar ayuda. Lo que tiene es una fobia social, no tiene temor al rechazo, temor a ser rechazado y tiene muchas dificultades, ¿no? Y la última, doctores, mujer de 35 años, constantemente preocupada por la enfermedad de su madre, se muestra intranquila, nerviosa y sufre de insomnio. En la última semana se levanta varias veces durante la noche, se siente triste y evita las reuniones sociales. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico más probable? ¿No? Preocupada por la enfermedad de su madre, o sea, tiene múltiples preocupaciones, intranquila, problemas de insomnio. ¿Qué es? Ansiedad, ¿no es cierto? Y dentro de la ansiedad, ¿cuál podría ser? Ansiedad generalizada. ¿Por qué? Porque tiene múltiples preocupaciones en todo momento y en todo lugar. Muy bien, doctores, perfecto. Entonces, creo que hemos concluido. No sé si hay alguna pregunta o algo que me quieran comentar. ¿Tienen alguna pregunta, compañeros? Bueno, doctores, entonces yo les agradezco muchísimo el que hayan asistido el día de hoy porque sé que es muy difícil por un domingo y más aún porque se hizo el cambio a última hora. Nuevamente me disculpo, espero que escuchen la grabación. Si es que hay alguna duda con cualquier pregunta de psiquiatría, por favor, yo le voy a hacer llegar al Benis mi correo. Bueno, creo que tiene mi correo, pero si no le voy a hacer llegar mi correo, mi número, me pueden escribir, me pueden con toda confianza. Doctores, yo soy de la casa, yo soy de la Villarreal. Cuando me invitaron, me dio mucha alegría, porque cuando yo he sido estudiante, cuando nosotros estábamos en el ENAM, no teníamos estas preparaciones, no teníamos tampoco esta iniciativa. Creo que ahora sí la tiene del Centro de Estudiantes, lo cual me parece fenomenal. Eh, y, o sea, siempre estamos por allí todos los villarrealinos que queremos apoyar. Yo conozco muchísimos de mi promoción que quieren, que, no sé, que estarían encantados de poder dar un poquito de lo que sabemos de nuestras especialidades para nuestros futuros colegas, más aún si son de nuestra alma mater, ¿no? Por eso es que yo tenía tanta vergüenza y tanta pena ayer de haberles cancelado. Sinceramente, de verdad, bueno, salió de control esta situación con mi paciente, pero por favor, cualquier cosa, igual yo les voy a dejar mi número, mi correo, me pueden preguntar. De cara al ENAM tienen que ir muy bien, no pueden perder las preguntas de psiquiatría porque las preguntas de psiquiatría son muy fáciles, no las pueden perder, ¿no? Y tenemos pues que, no sé, que sacar bien, continuar sacando bien en alto el nombre de villarrealinos, ¿no? Nuestra Villarreal, que a pesar que tiene todas sus dificultades, yo lo sé porque yo lo he vivido también, nos está dando lo que más amamos, que es la medicina. Al final no es la universidad, somos nosotros y eso lo van a ver. Entonces yo nuevamente les agradezco infinitamente la invitación al Benis, a ti como organizador, muchísimas gracias porque me has apoyado muchísimo en todo. Muchas gracias nuevamente, las disculpas del caso, pero yo estoy para lo que necesiten, para cualquier cosa que necesiten en relación a la parte de psiquiatría, más que encantada de poder apoyarles. ¿Ya? Muy bien, doctores. Muchas gracias entonces y que pasen pues un buen domingo. Ya nos vemos. Ok, doctora, Gracias. muchísimas Hasta luego. gracias y gracias con todos por su asistencia. Doctora, en los próximos días vamos a remitirles un certificado por el tiempo que ha estado con nosotros, ¿no? De esta resolución de preguntas. Y bien, a los demás, chicos, igual muchas gracias. La clase va a estar siendo subida al Facebook del Centro de Estudiantes. Se les va a pasar el link por el Telegram más adelante. Y eso sería con todos sus notas. Más probable en la tarde o en la noche voy a corregirlas y se los va a subir. ¿Ok? Eso sería todo. Y nada, gracias. Gracias, hasta luego. Gracias.